Pues buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidas a esta segunda tertulia o encuentros Cardumes del mes de septiembre. Eh, Esto hace parte de un proyecto que se llama Cardume Construyendo Memoria, con el que queremos resignificar un poco la historia y recontar la historia negra del Caribe colombiano y, como siempre digo, poner a Santa Marta en el mapa de lo negro en Colombia. Entonces, para eso tenemos que abordarla desde las diferentes perspectivas que existen, desde la historia, desde la academia, eh, y en este caso desde los medios de comunicación, específicamente los medios audiovisuales. Para eso nos acompaña Yuriel Romero, ella es realizadora audiovisual de la Universidad del Magdalena y es escritora, guionista y se encarga de pronto no, se ha inclinado más bien por la reivindicación o contar historias en temas de mujer, de género y de la comunidad negra en torno a esa cotidianidad y en torno a lo que es el ser negro, ¿no? Ella es Samaria, si no estoy mal, Yuri es Samaria, vive aquí en por lo menos vive aquí en Santa Marta, no sé. Y bueno, es una de sus grandes, bueno, ella contará también cuál es su trayectoria y su experiencia, así que, ajá. Y la otra persona que nos acompaña es Alejandro Ángel, él es Samario Barranquero, yo no sé cuál de las dos realmente, pero yo lo entiendo porque me pasa igual, pues soy Barranquilla, pero he vivido siempre en Santa Marta, entonces ya uno es más Samario que de cualquier otro lado. Alejandro es comunicador social y periodista, pero ha tenido como tiene toda una experiencia en toda la realización audiovisual como productor, como director, y también en todo el tema de los nuevos medios, las nuevas narrativas, las nuevas formas de contar, que también es súper interesante. Entonces, nuevamente bienvenidos. Les invito que por favor enciendan sus cámaras. La idea no contarles y recordarles que es una tertulia, no un conversatorio, no una charla, una conferencia así como tal. Es una tertulia en la que la idea es encontrarnos, conocernos y conversar en torno al Caribe negro contado en lenguaje audiovisual, que es el tema del día de hoy. Entonces, ay, todavía está entrando gente. No, viste que fueron 15 minutos de espera y todavía está entrando gente. Caribe, siento el Caribe, ¿no? Pero Flor, Silvia, Gustavo, Margin, Santiago Merchan, Santiago, ese Santiago, María, bueno, bienvenidos los que están entrando recién. Eh, la idea, bueno, contarles también que un poquito de este espacio o de esta tertulia es poder como conversar en torno a la negritud, pero desde lo audiovisual. Y eso lo haremos como conversando sobre los retos que se enfrentan los realizadores o los que se dedican a crear contenidos audiovisuales afro, pero también a cómo nos están contando los medios desde estos formatos del cine, la televisión, digamos, cómo de pronto reproducen esos estereotipos o cómo ayudan a, a cambiarlos o cómo visibilizan y transforman nuestra historia o digamos, transmiten también toda esa ancestralidad que hay en todos nosotros. Entonces, nuevamente les invito a que porfa enciendan sus cámaras y ahí vamos conversando y nos vamos conociendo. Entonces, para empezar, me gustaría que Juliet se contara un poquito sobre quién es ella a profundidad, más allá de lo que yo puedo haber dicho, su experiencia, su trayectoria, lo que ha hecho, ¿sí? Las producciones en las que ha trabajado, todo el tema del enfoque mismo afro y de cómo lo vive, cómo es en sí eso para ella. Yuriel, son todos tuyos. Vale, muy buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Juliet Romero, soy de Santa Marta, egresada del programa de cine de la Universidad del Magdalena. Bueno, yo estudié cine, pero realmente mi vida es poder escribir. He trabajado en producciones de cine y TV como guionista, últimamente como productora también, pero realmente yo lo que hago es escribir. Eh, Trabajé en producciones de TV como Déjala Morir, La Niña Emilia, el canal Telecaribe. Fui co-guionista de esa serie, co-guionista de la serie Transmedia que se
ganador del CREA Digital, que se proyectó bajo la técnica de mapping en el Centro Histórico de Santa Marta, que se llama Ciudad de los Fantasmas. También soy co-guionista de la serie web de animación producida por la Universidad del Magdalena y Trevor Producciones, que se llama Superman, que es una serie sobre la Ciénaga Grande y la importancia del mangle rojo en este complejo lagunar. He sido, bueno, actualmente estoy en proceso de postproducción de mi cortometraje Sufragio, escrito y producido por mí, ganador del Fondo de Desarrollo Cinematográfico, y estoy en proceso de producción de un documental para Señal Colombia que se llama Caribbean Cheer, que es sobre los jóvenes que practican el deporte del porrismo en la ciudad de Santa Marta. Bueno, también fui asistente, libretista asistente de la serie Don't Give Up del canal Teleislas, el primer programa de ficción de este canal que ha sido nominado a los premios Media Catalina. Y bueno, así también soy escritora de literatura, yo escribí la versión literaria de la serie Déjala Morir, y actualmente estoy escribiendo un libro que se llama Las Visitantes, que es financiado el proceso de su desarrollo por el Ministerio de Cultura bajo la beca de creación de obra literaria de mujeres negras, afro, palenqueras y o raizales del país. Entonces, nada, ahí seguimos hablando y lo que se nos vaya ocurriendo lo vamos diciendo, ¿sabes? Porque, ajá, tanto presentación y tal, mejor vamos a hablar. Y Alejandro, que también. No sé si fui sola yo, pero el tema del video de pronto, del audio. El audio sí. Se escuchaba un poquitico. Todo. Bueno, Y bueno, Porque, Alejandro. ¿Qué bueno, por qué? bueno, sí. Es que tenía descargado, entonces creo que es por eso que el audio. Ah, ok. Bueno, y mientras lo ponemos a cargar. Parece más señal de internet. Parece internet, sí, porque se estaba viendo como... Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Shadia, y a todo el equipo de Cadune por la invitación a este espacio. Me agrada muchísimo que por primera vez no soy el costeño. Siempre estoy en estos espacios. Yo soy costeño, pero vivo en Bogotá hace ya varios años y siempre yo soy el costeño, ¿no? El que habla rápido, el que dice ajá. Hoy estoy rodeado de alma y esencia caribe, lo cual me alegra muchísimo. Como en efecto decía Shadia, soy un comunicador social periodista de profesión inicial. Justamente la razón por la que salí de Santa Marta en el año 99 y nunca volví. Nunca volví a vivir, me refiero, todo el tiempo que puedo voy, mucho menos de lo que quisiera realmente, pero no volví a vivir nunca, ¿no? Después de que salí a la universidad a estudiar, después salí un tiempo del país, volví, pero volví a Barranquilla y ahora estoy en Bogotá pues hace un tiempo. A mí me gustaba mucho la pregunta que nos hacía Shadia como una guía que nos decía quiénes son, cuáles son las raíces, cómo se reconocen y cómo se autorreconocen. Yo claramente no soy afro y por eso es un poco interesante mi participación el día de hoy. Ahorita tendrá un poco más de lógica, pero me gustaba lo del autorreconocimiento porque creo que justamente en estos 20 años que llevo fuera de Santa Marta, 21 años ya casi, una de las cosas en las que siempre me he autorreconocido es en el ser Caribe. Siempre cuando viví pues, en España, que fue donde viví un tiempo, y cuando ahora que estoy en Bogotá, siempre me he autorreconocido como el ser Caribe, ni siquiera como samario, como barranquillero, justamente por esa mezcla de haber nacido en Barranquilla, haberme criado y vivido casi toda mi infancia y adolescencia en Santa Marta. Y entonces siempre la pregunta de si eres Barranquilla, yo soy Caribe, o sea, me siento, y lo digo con mucho orgullo y esas raíces caribes que hay en mí, todo el tiempo que puedo las saco. Como decía Juan Gosaín, ser Caribe es un estado del alma, ¿cierto? Y donde sea que uno esté, siempre está ahí. Ya desde el punto de vista profesional, pues yo me fui justamente a España un tiempo a estudiar, estuve haciendo una maestría ya en el año 2005 en televisión, en realización de televisión, que fue lo que siempre quise hacer. De hecho, pues justamente me fui a estudiar en Barranquilla porque en Santa Marta en ese momento, en el año 99 que entré yo a la universidad, no había una carrera de cine, que era lo que realmente habría querido estudiar.
estudié comunicación y bueno, después siempre me he dedicado como al tema de la producción, a grabar, editar, a hacer muchos de los roles dentro de la producción audiovisual. Y en los últimos 15 años que he estado produciendo contenido, casi siempre, sí, como en un 95% del tiempo, estaba desde lo real. Yo me considero más que, no soy cineasta porque no estudié cine, pero vengo haciendo cine de lo real y cine documental en estos últimos 10 años, y en particular he estado haciendo obras documentales que pretenden, y que no sé si es casualidad o que me he ido tropezando, que pretenden narrar mucho la vida de otros, ¿no? Y casi siempre otros que son muy, muy distintos a mí. Creo que lo que nos da el oficio audiovisual es la posibilidad, como dicen muchos actores también, de vivir muchas vidas, ¿no? De poder conectarse, ¿no? De pronto no vivirla, pero sí conectarse con muchas vidas, con muchas formas del ser. Entonces he estado haciendo documentales. Primero hice una serie de cortos, hice La Calle 10, sobre un grupo de teatro en Puerto Colombia. Después hice Habitantes de Babel en 2012, que fue un proyecto de cierre de mi proceso como inmigrante, 5 años viviendo en España. Ya más recientemente inicié en paralelo el proceso de unos largometrajes y seguir realizando cortos. Entonces en el 2018 hice Muerte Lenta, que es un proyecto que hice con indígenas en el Amazonas, el pueblo Huitoto. Y recientemente acabo de estrenar, estoy de hecho en el año de festivales, Chaquero, que fue un corto que hice en San Basilio de Palenque y que es mi primer cortometraje de ficción. Curiosamente es un cortometraje de ficción, pero prácticamente es un cortometraje documental. Toda la vida fue un cortometraje documental hasta el último momento en el que decidimos hacerlo apoyándonos en las formas de la ficción, pero en realidad que tiene mucho de la esencia realmente del pueblo afro de San Basilio de Palenque. Y en este momento estamos pues terminando la producción de 3 largometrajes documentales, uno que ya está listo para salir, de hecho se estrena ahora en el Festival de Cine por los Derechos Humanos en menos de un mes, que es Granada Relato un Perdón, sobre el conflicto colombiano en Granada, Antioquia, un hecho histórico de hace 20 años, la mayor masacre o una de las mayores masacres que hizo la FARC en ese momento. En enero, febrero, pues estamos todavía terminando las cosas, pero enero, febrero, el primer trimestre del año entrante estaremos estrenando Todas las Flores, que es otro largometraje que hicimos en coproducción con Puerto Rico, sobre temática LGBTI, sobre prostitución transgénero en el barrio aquí Santa Fe, aquí en Bogotá. Y por último estamos produciendo, ese sí todavía está en una etapa todavía de producción, Manos de Luz, que es un largometraje documental sobre parteras afro. Entonces, bueno, ahí está un poco la obra, inmigración, afro, indígena. Me lo he ido encontrando, lo he ido buscando, no lo tengo muy claro. Todo habla en cierta manera de desarraigo, de distancia, de búsquedas. Y eso es un poco lo que he estado haciendo y en lo que seguimos. Como decía de manera previa Shaya, también organizamos un festival alrededor de los nuevos medios, que es Narrar el Futuro, festival de cine y nuevos medios que hacemos cada año aquí en Bogotá hace 7 años y antes en Barranquilla por 3 años. Bueno, nada, gestor cultural, productor, un poco haciendo de todito, lo que nos corresponde y lo que nos toca, ¿cierto? En este tipo de contexto de lo creativo aquí en Colombia, en lo que uno se tiene que mover con muchos escenarios. Ahora hace unos 6 meses estoy trabajando en el Ministerio de Cultura en el área de medios interactivos, apoyando toda la gestión de esos temas. Mejor dicho, eso es un poco como un resumen muy amplio de 20 años, de 15 años recientes de oficio. Nada más. Casi nada. Y bueno, nada, aquí súper contento de estar participando, de estar en la Samaria, como le decimos mucho, en Santa Marta, así sea de manera virtual. Me hubiera encantado estar físicamente, pero bueno, hoy estamos en estos cuadritos pequeños que nos obliga a Zoom. Pero bueno, esperando pronto poder estar compartiendo de nuevo allá en Santa Marta, en la Bahía. Ahí yo viví toda mi vida en la 21 con Sexta, al lado del Ahí Parque San mismito. Miguel. Entonces, volver de nuevo por allá pronto. Y nada, bienvenido aquí a los comentarios y a seguir conversando. Yuri. Se me olvidaba algo ahora que Alejandro lo dijo. Es una pregunta clave, pero creo que con mi presentación, creo que lo dije de manera sutil. Si me preguntan cómo me autorreconozco, yo soy una mujer afro, feminista, caribe. Para que, Que quede para que ahí. vayamos, exactamente, como para que vayamos viendo por dónde va a ir la cosa aquí. No sé si uno los escucha y todo lo que están haciendo y todo lo que están produciendo en este momento y uno queda como que, Dios mío bendito, ¿en qué momento? ¿Cómo? ¿Cuántas horas tiene su día? O sea, y todo lo que hacen, ¿no? Y súper chévere. Y bueno, la idea era como, también ya los conocemos, sabemos en qué andan, pero la idea es también conocerlos a ustedes como persona y ahí va también a ahondar un poquito más en ese cómo se te reconoce, ¿sí? Cómo es esa experiencia. Sabemos que listo, Alejandro se reconoce como Caribe en general
y listo. ¿Por qué? ¿De qué manera? O sea, ¿cómo es ese proceso de sentirse y ser Caribe? Y sobre todo por las mismas experiencias de estar afuera, ¿no? De estarlo viviendo desde otra óptica de pronto a lo que hemos estado la mayor cantidad de tiempo acá, ¿no? O los que de pronto han estado, sido del Caribe, pero se han ido a otras ciudades también y aquí han vivido de pronto esa misma experiencia. No sé, Santiago, no sé si quieres decir algo antes de que Alejandro nos cuente. Pues sí, no, me gustaría, al finalizar esa pregunta que te hizo Shadia, me gustaría saber por qué te reconoces como Caribe y no como Afro. O sea, en un contexto general y no como, bueno, soy parte del Caribe. Yo, ¿por ¿Quería qué yo decirte no, por tus ancestros o por qué? por qué no me reconozco yo como afro? No, yo no me reconozco como afro porque pues yo soy un tipo de 1,85 grueso, barbón y blanco. O sea, creo que sería irrespetuoso. O sea, aunque, como les decía antes, he estado haciendo obras o he estado conectado y me ha interesado mucho el tema de los afro, el tema de contarlos, pero yo creo que cada uno tiene que autorreconocerse de manera respetuosa y me parece que sería, o sea, no sé, yo estoy haciendo un proyecto ahora, Todas las Flores, con la comunidad LGBTI, yo soy heterosexual. Creo que uno puede trasladar esas barreras, pero yo no podría decir que me autorreconozco como LGBTI si no lo soy. Lo mismo aplica con lo afro, ¿no? O sea, siento que sería irrespetuoso inclusive sería meterme en el medio de una lucha que realmente no he dado. O sea, entonces no lo hago por eso, pero sí soy como muy afín como decía antes, yo creo que eso va muy de la vena del proceso que he seguido en mi proceso creativo, de lo documental, que sí lo que me interesa es escuchar muchos mundos, ¿no? Lo que yo decía antes, ese de poder participar y de conocer esas vidas, o sea, de yo ir y meterme en Palenque y vivir, pues en la última fase, sobre todo que estuvimos como un mes largo, un mes y medio, vivir en Palenque, después de, pues rodamos en 2018, yo tenía como 5 años en Bogotá, lo que no había vuelto, sí, cierto, al Caribe por un tiempo y poder caminar por esas calles. Yo me sentía obviamente Caribe y me sentía reconocido en el espacio y me sentía recordando mi vida en Santa Marta en la calle 21 con Sexta, que era una vida de barrio, una vida de caminar, de saludar a la gente, de sentarse en el mecedor en la puerta, pero claramente a 16 cuadras a la redonda me veían y me decían, ahí viene el cachaco, o sea, porque de ninguna forma entro en el estereotipo o en el fenotipo, digámoslo, del ser afro, ¿no? Pero sí me siento como alguien muy cercano a todos estos espacios y a todas las posibles luchas que puede tener tanto lo afro, lo indígena, pues lo que iba contando. Y eso lo conecto con lo que preguntaba Shadia respecto al sentirse. Yo creo que como casi cualquier búsqueda de autorreconocimiento y demás, parte también de la filia y la fobia, ¿no? De nuestras taras, ¿no? Y nuestro pueblo caribe históricamente ha sido muy maltratado desde el punto de vista de los imaginarios. En Colombia somos un país de regiones muy marcadas en las que nos damos muy duro, ¿cierto? O sea, nos damos muy literalmente duro, o sea, el cachaco contra el costeño, sí, pero es que también el costeño mismo se da entre sí duro, el barranquillero con el samario, con el cartagenero vive en una lucha constante, eso es parte de lo que somos, no somos los únicos, eso es muy latino, de hecho, España, siendo primer mundo, entre comillas, también viven así, un país de regiones súper fragmentado y demás, pero a mí en cierta medida justamente llevo estos años de oficio intentando luchar un poco con ese estereotipo. Entonces, ¿cuál es el estereotipo del costeño? El costeño es el mamador de gallo, el coge la suave, el vago, el flojo. Y yo, o sea, entonces yo he decidido luchar un poco, entonces he decidido autorreconocerme como Caribe, usando todas esas lógicas, las positivas, el Basile, todo el mundo, si me siguen en redes, yo todo el tiempo digo numeral Basile efectivo y siempre estoy en mis clases, por ejemplo, yo soy también docente, eso se me quedó en el tintero ahorita, yo soy docente hace también ya 10 años en universidades, en varias universidades, y yo como docente mi clase es la mamadera de gallo, ejemplos chistosos, todo eso, o sea, esa bacanería, eso me gusta, pero al mismo tiempo entonces también he tratado de ser como la persona que es súper puntual, la persona que es súper trabajadora, como una forma de luchar contra este estereotipo, ¿no? Que no diga, ah, ahí está el costeño. Entonces creo que el sentirme Caribe y el mostrar y reconocer esas cosas que me parecen positivas del ser Caribe, pero destacando en otras que pareciera que no son el estereotipo, es una forma también de autorreconocerme y de ir cambiando. Y esto pues obviamente es muy
muy lento, como dice por ahí, una golondrina no hace un carajo, ¿cierto? Pero de manera muy lenta seguir cambiando esos estereotipos y que afortunadamente cada vez hay muchísimos, ¿no? Ejemplos de gente caribe que es talentosa, que es trabajadora, que entonces es como empezar a minar un poco esos estereotipos que nuestro mismo contexto y estas luchas internas que tenemos como país para que la gente reconozca el Caribe como lo que es realmente. O sea, yo cuando estuve el mesecito largo que estuve en el rodaje de Chaquero en San Basilio de Palenque, yo decía, o sea, cómo la gente dice que el costeño es flojo. O sea, si uno veía al tipo ahí tirando pico y pala a las 12 del día, o sea, no pueden decirme que el costeño es flojo porque no lo es. Puede que haya algún costeño vago, como puede que haya también, cierto, en cada uno de los estereotipos, gente que lo cumple, ¿no? O sea, en cierta medida hay un punto de partida real, pero no creo que podemos generalizar. Entonces yo he buscado eso, he intentado que el ser Caribe se vuelva como casi una marca de mi ser y a veces lo exploto más, ¿no? Cuando viví en Barcelona, entonces me encantaba usar estas camisas de flores y no sé qué cosa. Bueno, también tenía 20 y pico de años, ya no me da el estilo para eso, pero es eso, ¿no? Es como buscar pequeños matices que me hagan a mí también recordar. Por eso decía de la filia y la fobia, el recuerdo, ¿no? Yo siempre cargo un poco en mí ese recuerdo de que nunca volví y que nunca volví a Santa Marta y nunca nunca he hecho nada allá. Intenté hacer un par de docos en algún momento de la vida cuando volví a Barranquilla, porque fue cuando volví a Colombia, volví a trabajar en Barranquilla y nunca terminé de hacerlo. Entonces siempre tengo como una tara ahí que no terminé nunca de volver a Santa Una Marta. tarea pendiente. Exactamente. Y lo hablábamos con Shadi hace poco que nos conocimos y conversamos algunos proyectos. Y yo le decía que chévere porque yo necesito, o sea, alguna excusa en un momento dado. Claro, también la vida lo lleva uno por otros caminos. Tengo una hija, una esposa, una vida aquí en Bogotá y eso complica muchas cosas. No es uno como no es tan fácil como en otra época. Si me voy y me quedo 6 meses allá y no sé cuál. Pero sí creo que ese sentir Caribe es una autoexploración mía de encontrarme con mis raíces del pasado, que en cierta forma son eso del pasado. Yo creo que eso responde a la pregunta de Santiago y le abre muy bien la puerta a que Yuri nos cuente precisamente de dónde viene ese autorreconocimiento como afro, como feminista y como caribe, cómo fue toda esa construcción con ella, en ella y todo ese recorrido que viene llevando. También invitarle a los demás que hagan preguntas, que se preparen y todo eso, porque la idea es conversar, o sea, no es solo escuchar, sino también ser parte de la conversación. Bueno, yo quería agregar y para responder tu pregunta, la pregunta que le hizo Santiago a Alejandro, mira, yo todo este viaje mío, toda esta construcción personal, ¿sabes? Como mujer, como artista, como persona del Caribe, yo alguna vez hablando con una amiga dije, marica, es que a uno lo define, es la ética cultural que uno lleva. Cuánto te pesa y cuánto no. Las consecuencias que llevar esa maleta por la vida trae. Entonces yo digo, Alejandro de repente no se autorreconoce como afro porque realmente en su maleta cultural, con la que él va a todos lados, no ha tenido que vivir los agravios, todo ese peso que conlleva ser afro, que conlleva que te vean con un tono de piel determinado, ¿sabes? Yo me considero una mujer afrodescendiente, pues por todas las reflexiones que he hecho a lo largo de mi vida, pero si tú le preguntas a algún miembro de mi familia que son de mi color o más oscuros que yo, si se consideran negros te van a decir que no. ¿Por qué? Porque autodenominarse negro en esta sociedad es asumir un montón de consecuencias, es ponerte un peso sobre tu cabeza, es pelear 2 veces por algo. No es lo mismo tú ser un realizador audiovisual que a donde vas te presentas como una persona afro, que a donde vas pones tu bandera, mira, yo vengo aquí a representar a esta comunidad que es mi comunidad, a una persona que te viene con un discurso totalmente blanqueado, que no está mal, ni está bien, simplemente es cómo se siente, es según su maleta cultural, es según lo que ha vivido en su vida. Yo me descubrí negra
me descubrí una mujer racializada muy niña. Te pongo un ejemplo. En mi familia yo me crié con mis primos, pues sabes que las familias de acá de la costa se crían primos, con tíos, con abuelos en una sola casa. Y yo tenía unos primitos acachacados porque el papá es cachaco. Ya. Y son más blanquitos, son como del tono de Alejandro. Sí, y todo el mundo con ellos eran bien. Y ellos para aquí, ellos para allá, y yo por acá. ¿Qué es lo que es? ¿Que yo soy más maluca que ellos? ¿O es que? O sea, esa era mi pregunta. ¿Ya? Entonces yo creo, ahora yo adulta reflexiono, esa fue mi primera incomodidad. Ese fue mi primer sentir, vea, yo soy una niña, una mujer racializada. Y todo eso va en mi maleta cultural. Y es imposible que a donde yo vaya, yo no lleve eso. Es que no es lo mismo, por ejemplo. Yo aquí vivo a las afueras de Santa Marta, que hay esto es un sector totalmente afro. Y hay gente, pues, negra. Y yo, mira, yo no voy a sufrir de las mismas consecuencias raciales, socialmente hablando, que una persona de San Basilio de Palenque, porque está comprobado que en Colombia, entre más oscuro seas, menos probabilidades tienes de ser aceptado en la sociedad, más límites sociales tienes, más barreras tienes para escalar. Entonces, es posible que yo tenga más oportunidades que un negro de allá de San Basilio del Palenque. Entonces yo creo que la manera como tú te reconoces es todo eso con lo que tú has cargado a lo largo de tu vida. Es que, marica, a mí me han sexualizado por ser mujer y por ser una mujer de este color. Entonces es imposible que yo diga, hay dos caminos. O decir, mira, ¿sabes qué? Yo no soy afro y no me relaciones con eso. Porque eso es doloroso. Eso es tener que llevar a cuestas que no te tomen en serio, que te minimicen, que te sexualicen, etc. O está el camino mío, que es decir, ¿sabes qué? Yo soy una mujer afro de Santa Marta y este es mi camino. Y lo asumo, porque es que son cosas que yo he vivido, son cosas que están en mi bolso, en mi maleta, son cosas con las que yo cargo todos los días y que no puedo mirar hacia otro lado. Entonces, de repente, Alejandro, como pues, siendo caribe, él no ha tenido que lidiar con estas cosas que posiblemente los afros sí a lo largo de nuestras vidas, desde niños, desde los niños, sepamos o no, o sea, nos autorreconozcamos o no nos autorreconozcamos como personas afro. Es que el color de piel es una vaina que te determina mucho de cómo te ven o cómo te tratan dentro de la sociedad. Y eso es determinante, aunque muchos de los discursos actuales digan que el color de piel no tiene nada que ver con cómo tú te autorreconozcas. Vaya tú a preguntarle a un negro de San Basilio si ha sufrido los mismos agravios raciales o las mismas discriminaciones que yo. Posiblemente no. Y eso tiene mucho que ver y eso no hay que desconocerlo. Entonces, nada, todo mi autorreconocimiento ha venido desde un tema familiar, aunque posiblemente yo no era vista de la misma manera que mis primitas de pelo liso en mi casa, en mi propia casa, y con eso no estoy diciendo que me quisieran más ni menos. Es un tema de que yo soy negrita con el pelito así, yo nací menos favorecida. Y así te tratan en la familia. ¿Sabes? Entonces, todo eso es una construcción a lo largo de los años que eso pesa. Y eso te define. O sea, es imposible. Entonces, nada, era eso lo que quería decir. Muy maravilloso. Hay algo que, bueno, hay varias cosas que tocaste allí y algo que nos gusta mucho de pronto decir cuando estamos en espacios de donde se habla sobre cómo narrar o contar al negro. Y es que siempre es hacer la reflexión de si soy o no soy afro, o si no soy o no soy negra, partiendo de pronto de dos puntos. De primero, cómo te ves tú y cómo te ven afuera. Entonces, ¿eres negro o eres afro o eres evidentemente afro? Porque pasa muchas veces y que listo, la persona, su fenotipo es blanca mestiza, sus rasgos todo, pero quizás su mamá o su papá es negro. Entonces, sigue siendo afro porque desciende de alguna manera. Pero es un afro que puede elegir ser o no serlo. Pero luego estamos los afro que no tenemos esa opción de elegir porque somos evidentemente afro. Porque nuestros rasgos, nuestras características físicas no nos dan opción
de dejar o de evitar esos condicionamientos precisamente que hablaba Yuri, o esas situaciones donde nos racializan y donde nos ponen en una palestra diferente a las personas que no lo son. Y precisamente esta mañana en el círculo de lectura de narrativas negras conversábamos un poco eso, de si era necesario o no ese reconocimiento de esas etiquetas o esos enfoques para poder entender cómo es que se condicionan, cómo es que nos condicionan como comunidad en ciertos espacios, pero tampoco para un ejercicio de segregación. O sea, también es como ver cómo se juega y se reivindica a partir de eso. De Otra hecho, cosa que, a mí ¿sí? me gustaría Yo agregar siento algo. que... Dale, dale, Flor, habla. Dale, Alejandro, gracias. Yo siento que hay como proyectos del ser afro en cada una de los lugares a los que uno va o de la gente con la que uno se encuentra. Hay quienes apuntan a pensarlo de la manera en que se está pensando aquí, como hablar de una maleta, como dijo Yuri, una maleta cultural que se lleva a cuestas. Sí, puede ser, porque sí constituye un peso de algún modo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, lo que cada fragmento de nosotros que se expone tanto evidentemente en la sociedad como intrínsecamente, o sea, que uno lleva, que nadie conoce. O a la que uno invita a conocer, no sé. En fin, pero hay algo que me gustó también que dijo Yuriel y que hace parte también de lo que Alejandra estaba hablando, de identificarse. Yo no sé si me descubrí negra siendo tan pequeña, pero digamos que puedo tener como recuerdos o rememorar situaciones que me dicen a mí, el mundo ya me vio negra, o sea, pero yo no sé qué es eso, o sea, como que, ¿cuál es la diferenciación que hacen? Sí. No entiendo. Pero, digamos que ahora mismo yo diría que me he descubierto negra paulatinamente, por accidentes, o sea, por sucesos así como que van separados o lo que sea, y que a medida que uno va creciendo como que los va sintiendo más, en especial cuando se trata de circunstancias que te ponen a ti a preguntarte a ti misma tu valía, tu lugar en el mundo, cómo te perciben los demás. Sí, esa onda que tú no sabías descifrar bien cuando niña y que todavía ahora adulto te resulta, dependiendo de tu bagaje cultural, te resulta no asequible para entenderlo. Entonces yo diría que me he descubierto negra recientemente, no sé, durante la pandemia, pensando precisamente en lo que estaban diciendo, que dependiendo de tu tono de piel, tu pariente, tu familiar, tu amigo, lo que sea, o un mismo desconocido puede verse como tomar el atrevimiento y decir, oye, pero tú no eres suficientemente negra, o tú no eres negra. Y entonces tú te quedas como que, ajá, ¿y por qué no lo soy? No, pero es que tú no hablas como, primero, tú no hablas como del Caribe. Ok, entonces estamos hablando de qué, de lingüística. ¿Cómo tengo que hablar? Segundo, tú no te mueves como alguien del Caribe. Bueno, si tú me das una cerveza, de pronto te bailo un poquito más caribeña, pero de momento te voy a hablar como si me hubiesen enseñado en el salón, bailes de salón, yo qué sé. Tercero, tus experiencias no parecen de negra. Bueno, yo digo que cada quien tiene su experiencia en la vida que lo ha marcado por distintas cosas. Desde la madre que te parió hasta no sé, tu dieta alimenticia.
sea, a ti te encantaba una chinchurria, pero de repente te está fallando la tripa y no puedes comer más chinchurria. Entonces, si te invitan a chinchurria, tú tienes que decir que no. Obligado. Pero, en fin, creo que de esa manera he sentido que me he descubierto como negra. Y también me he descubierto como negra diciéndome a mí misma, yo soy del tipo de negra que te puede hacer 3 pasos de champeta, pero no te puede hacer caballito. Y soy del tipo de negra que prefiere ahorita mismo leer a Mark Twain que a Chimamanda, no sé. Cosas así, y cada cual, o sea, a medida que vas andando por la vida, a alguien eso le va a parecer que está bien, independientemente de si te califican, si te categorizan dentro de negra, o afro, o caribe, o no sé, lo que sea. Y luego se meten otro montón de etiquetas que sirven y a la vez no, que complican la vida, como las de género, como las de tu estrato o tu nivel educativo, tu oficio. Yo creo que es precisamente algo así lo que decía Yuri, de que de alguna manera la maleta se va llenando de todas esas características y todos esos factores, todos esos elementos que te van haciendo a ti como tal. Sin embargo, es lo que uno de pronto, las cosas que la misma sociedad le va colocando a uno en el camino y que es precisamente con lo que uno empieza realmente a descubrirse y a hacer ese autorreconocimiento individual. Y creo que lo, lo chévere de la experiencia dentro de todas esas crueldades que tiene la sociedad es el proceso mismo de cómo uno se empieza a reconocer a partir de esos factores, ¿no? Como decíamos esta mañana, como listo, a mí me han señalado y el origen de la palabra del ser negro es totalmente negativo y tiene un origen peyorativo, pero entonces, ¿qué hago yo o qué hemos hecho las comunidades negras con esa palabra para reivindicarla y darles otro significado y apropiarlas y precisamente darle ponerle el dedo en la llaga a los que lo ponen como desde lo negativo y que lo usan en contra nuestra? Y es como asumirlo desde nuestra visión y darle nuestro sentido como precisamente esa comunidad que ha sido vulnerada. Entonces Alejandro nos iba a decir algo ahorita. Sí, bueno, iba a decir otra cosa que la digo después, pero conecto con algo de lo que decía Flor que me parece muy interesante. Hablando de identidad, porque yo claramente no puedo hablar de identidad negra, por lo que ya decía de manera previa, pero sí que puedo hablar como cualquier ser humano de la identidad del autorreconocimiento. Y yo creo que justamente el gran problema donde se tropieza todo esto y donde empieza a ver la problemática de cómo tú, blanquito, vas a venir a contar al negro, cómo tú, blanquito, vas a contar al afro, cómo tú, heterosexual, vas a contar al... y es el tema de entendernos como seres humanos blancos o negros, valga el símil con lo que estamos hablando, es creer que el ser humano es blanco o negro. Y los seres humanos, o por lo menos los seres humanos que más me encantan a mí, son afortunadamente una mezcla poderosa de matices, que van del blanco al negro, pasando por toda una escala fantástica de grises, ¿cierto? En las que yo puedo ser el Caribe, hablar duro, hablar rapidísimo, pero que no me gusta el mar. No es cierto, me encanta el mar, pero por poner un ejemplo, ¿no? O lo mismo, ¿no? O sea, que me encanta el mar, como pescado, pero no sé bailar. ¿Cierto? Entonces, o sea, el ser humano tiene, ese es el problema con creo yo, con este tema Los de la identidad, extremos. de esos extremos de creer que el negro solo puede ser una cosa, que el Caribe solo puede ser una cosa, ¿cierto? Entonces, yo soy muy Caribe en muchas cosas, a mí me encanta el vallenato, por ejemplo. O sea, yo no logré que el grupo de amigos, que tenía un grupo de amigos que eran rockeros y tal, ellos no lograron jalarme a su lado. Y a mí me encanta el vallenato y todavía hoy, 20 años después fuera, me sigue encantando el vallenato. ¿Cierto? Pero hay otras cosas del ser Caribe que no me gustan. No sé, la impuntualidad, por ejemplo. Yo odio la impuntualidad. Y eso se potenció y eso desde siempre. Y cuando viví en Barcelona, que los catalanes son súper cuadriculados, se mega potenció. Y yo todavía, entonces yo estaba ahora esperando que empezáramos y yo estaba así como... porque es algo que no me gusta. Y es algo que se supondría que es afín o conectado al ser Caribe, ¿no? Y no pasa nada, tampoco es sábado, o sea, estoy relajadísimo,
pero a lo que voy es que también es empezar a entender esos matices, y si empezamos a encontrarnos en esos matices, probablemente el tema, porque por ejemplo, me encantó lo que decía Flor, de que es que tú no eres suficientemente negra, y es ese problema en el que de nuevo, que a mí me encanta que por ejemplo ahora haya tantas luchas. Yo pues sí, obviamente mis amigos de Santa Marta, yo vivo en Santa Marta, por ejemplo, que hay tantos espacios culturales, hay todo el tema de lo afro, el tema de lo LGBTI, que tengo, bueno, varias personas en mi Facebook que veo las luchas alrededor de lo LGBTI y el género en general. O sea, eso en la época en la que yo vivía en Santa Marta, pues obviamente estamos hablando de, imagínense, los años 80 y 90, pues todavía eso a nivel global no había tomado fuerza, y mucho menos allá, y no había esa variedad y diversidad como ciudad. Es que ahora exista, me parece poderoso. El problema es que también estas luchas en general, y insisto, no es solo la afro, sino en general, empiezan entonces a volverse niveles de, es que yo soy más marica que tú, entonces tú no eres LGBT porque yo soy más marica que tú, o yo soy más transgénero que tú. ¿Quién mide eso? No hay un maricómetro ni un negrómetro, ¿no? Entonces es como también empezar a quitarnos esa necesidad de que para que una lucha se reconozca o para yo hacer parte de una lucha tengo que tener el fenotipo. Yo podría tener también la lucha afro, ¿no? Que creo que hacia allá iba un poco la pregunta de Santiago. No la tengo porque pues justamente me encanta el concepto, Yuriet, de la maleta, ¿no? Porque en mi maleta no he tenido eso, ¿no? He tenido más una diversidad de acercamientos, pero no he tenido una lucha, una búsqueda, y me parece, en mi caso, puntual y respetuoso. Eso por un lado. Entonces yo creo que es como un llamado también a que desde cada una de nuestras luchas y nuestros activismos también busquemos esos matices. A mí me pasa, por ejemplo, que yo soy activista en el tema de las licencias libres. El festival que nosotros hacemos de Narrar el Futuro, el punto de partida fue las licencias Creative Commons. Son estas licencias en las que uno libera los contenidos y permite que mucha gente acceda a él. Yo soy un fanático del tema de liberar el conocimiento. Yo dicto una clase y le envío a todo el mundo mis diapositivas. Algunos colegas me dicen, pero ¿cómo le envías? Ese es tu trabajo. Pero es que yo me guié de otros para hacer esas diapositivas. O sea, ¿por qué no habría? Entonces yo tengo esa lucha y esa búsqueda con el tema de las licencias libres, pero por ejemplo, ahora no, pero en varias épocas de mi vida he usado Mac, por ejemplo. Entonces los amigos que son extremos me dicen, ¿cómo es posible que no uses Linux? No sé qué. No me sirve, yo edito, no sé cuál, y para los programas de edición de software libre no son de buena calidad. Entonces ahí es donde yo les digo a ellos que tampoco uno puede volverse un talibán de sus luchas y de su activismo, ¿no? De llevarlo a un extremo y entonces decir, yo soy negro y entonces tú eres blanco, tú eres un hijo de pu. O sea, creo que es empezar a buscar como en esas luchas y en esos procesos puntos intermedios que permitan que también la gente quiera dialogar en ese sentido. Entonces con el ejemplo de las Creative Commons, yo le decía, claro, si a mí yo llego nuevo y no sé nada de esto y me reciben ustedes con que yo no puedo tener un computador así basado, yo me voy para el carajo y no sigo aquí. Entonces, si lo mismo, ¿no? Si yo llego a un grupo colectivo negro y me reciben, pero te tienes que pintar la cara. No, mentira, porque eso sería blackface. Bueno, no sé. Se entendió el mensaje. Se entendió el mensaje. Sí. Tienes que hacer tal cosa para volverte más negro y sí poder luchar con nosotros. Es como, bueno, entonces no. Entonces es como buscar esos puntos intermedios. Y solo una cosa que quería con esa maleta que dice Yuriet, que me generó, es una anécdota. Yo estaba en un festival de cine, en uno de estos eventos con algún producto y demás, y estábamos en una cena, y entonces eso fue hace como unos 4 o 5 años. Martina estaba empezando el colegio, Martina, mi hija, me refiero, y yo estaba en una cena con varios directores, creadores y demás, y estábamos hablando, y entonces como que en una esquinita nos encontramos los padres o los que teníamos ya hijos y demás, y lo típico, ¿no? Ya uno, la edad, se fue la juventud. Entonces ya hablando de los hijos y la educación y no sé cuál, y uno de los directores, que era un director afro, él decía, bueno, estábamos hablando de la exigencia del colegio, entonces él decía, no, a mi hijo el día que no le ponen tarea, yo me molesto, porque ¿cómo así que no le van a poner tarea? Yo le exijo para que él... Y yo, bueno, mi esposa y yo hemos tomado una opción de formación alternativa. El colegio de ella es así como decimos nosotros, medio hippie, tiene otras formas de acercarse al conocimiento, muy conectado con lo artístico, no tienen uniforme, no tienen... Entonces nosotros tenemos como un interés mutuo, afortunadamente, con mi esposa alrededor de la educación Martina, y yo le decía que no, que a mí la verdad, o sea, en ese momento, no sé, no me interesaba que Martina la llenaran de tareas que después hacen los padres y que no van a ningún lado y tal. Y bueno, estuvimos debatiendo un rato, y yo un tiempo después lo escuché a ese cineasta hablando en una charla sobre temas afro, o sea, sobre el tema de crear algo parecido a esto, como la narrativa audiovisual afro y demás. Y él decía en la charla, y a mí se me dio como un golpe en la cara, y se lo conté a mi esposa, porque el tipo decía, claro, es que yo a mi hijo le exijo y quiero que le ponga más tareas, no sé cuál, porque es que él la va a tener el doble de duro, porque él es negro como yo.
Claro, y para mí eso fue un golpe en la cabeza, porque en su momento, y también fue un debate muy amable, muy agradable, como que, bueno, sí, son opciones y tal. Y claro, yo hablo claramente desde mi privilegio. O sea, yo puedo darme el lujo de que Martina, pues, sea medio artista y de pronto no le exijan ahora, pues porque lo va a tener menos difícil. O sea, y para mí fue de mucho impacto cuando lo vi en la charla y fui y se lo dije a mi esposa, ¿te acuerdas que yo te conté hace unos años que este tipo dijo? Y yo dije, manda huevo, ¿cómo va a exigir que los pelados y tal? Y me di cuenta que había un trasfondo detrás de ello, hay una lucha y una búsqueda, y de nuevo no es un tema ni de congraciarme con la lucha, no lo necesitan, o sea, que ustedes tienen sus propias peleas y sus propias luchas, y yo, por ejemplo, con Chaquero, que es el corto por el que estoy en este espacio, bueno, y como ya conté otras cuestiones alrededor de lo afro, pues yo traté mucho de respetar todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, primero porque ya venía de lo documental, o sea, yo llevaba 5 años investigando ese corto y contándolo con un formato documental, entonces había como ya esa mirada documental, ¿cierto? Que busca como retratar lo real, desde lo creativo, obviamente, y demás, pero era muy respetuoso a ellos, y de hecho el guión, la forma de hablar, todo fue como muy conversado con ellos, como oye, Afroneto es el personaje principal de este corto, que es que Andrés Padilla, algunos lo conocerán, él es un cantante de Convileza Mí, el grupo Convileza Mí, muy conocido de San Basilio Palenque, y él de hecho era uno de los personajes cuando era documental. Entonces eso fue muy chévere porque ya había un recorrido, de hecho. Entonces cuando hicimos el guión por fin, porque después de muchos años de intentar hacerlo como documental, de irnos quedando en el medio de pitch, que quedábamos siempre finalistas en pitch del FDC y de otros espacios, pero no ganábamos porque los jurados decían que era muy ficción, que parecía muy ficción lo que habíamos creado, la representación de lo real que habíamos creado. Entonces hubo un momento en el que lo aparcamos el proyecto, y cuando lo retomamos fue, oye, ¿por qué no lo hacemos de ficción si siempre nos has dicho que parece de ficción, ¿no? Pero estaba todo impregnado por lo documental y por el respeto a ese proceso de que se cuenten ellos mismos. Claramente yo como director tomo unas decisiones, unas miradas, eso es inevitable, eso es parte de esa maleta, pero en este caso ya cinematográfica mía, pero sí desde el punto de vista de cómo se expresan, qué tipo de ropa usan, todo eso fue muy consultado con ellos para buscar justamente ese punto en el medio en el que, si bien está contando la historia afro a alguien de fuera, pues que esté muy, muy embebida y muy conectada con su realidad, con su verdadera forma de contarse a sí mismos. Puedo hacer una pregunta Alejandro, al respecto. Alejandro, lo que pasa es que cada quien habla de sus realidades y de pronto en el interior del país, esa última parte que te pasó a ti con respecto a lo que decían ellos que era ficción, para nosotros en el Caribe colombiano no es tan ficción. Entonces, y personifico de pronto a Gabo. Gabriel García Márquez le denominó realismo mágico, pero nosotros aquí en La Guajira, en el Magdalena, nos damos cuenta que no es ningún realismo mágico, es la realidad, lo que uno vive todos los días en el pueblo, lo que uno vive todos los días en nuestras comarcas, en nuestros caseríos. Que un cierto día también hablaban con la mamá de García Márquez y ella decía que él lo que era pues no sabía si él era un buen escritor, pero sí era un buen relator, porque él lo que contaba eran todas las anécdotas de lo que él había visto, lo que había vivido y lo que le habían, valga la redundancia, lo que le habían contado. Sí, Ronald, literalmente es eso que tú dices, como anécdota también en ese proceso. Imagínense que nosotros teníamos ya un guión, pues obviamente de ficción, que escribió Cristian Mejía, que es el productor y guionista del corto, y teníamos ya una historia, digamos que con lo que cuenta la historia, con esa linealidad que ella tiene, pero cuando nos fuimos en el primer viaje de preproducción de como ficción, fuimos a un entierro, murió alguien. Entonces fuimos, ya saben, pues en la región es muy típico eso, ir, presentar el respeto, tomarse entonces el ñequecito, conversar y de manera muy alegre, inclusive poner la música que le gustaba al personaje, ¿no? Esa relación que hay con la muerte, sobre todo en San Basilio, como saben, que tienen ese tema alrededor del Lumbalú, del volver a la África, la muerte como inicio de una nueva vida, todo esto que hay alrededor. Y entonces estábamos Cristian y yo con parte de la gente que ya habíamos ido conociendo, y alguien dice, claro, es que no recuerdo el nombre de él, pero de él ahora, pero bueno, este personaje se sabía que iba a morir. Él ayer le dijo al papá que no quería comer, que ya la había comido. Pero nosotros, ¿cómo así? ¿Qué pasa? Sí, es que claro, cuando la persona está enferma, muy enferma, llegan los espíritus con comida y con medicina. Si se come la comida que le traen los espíritus, se muere, y él se comió la comida y por eso se murió.
Claro, eso para Cristian. Cristian también es bajito, él es bajito, pero es la versión mía, también con barbita, blanco, o sea, los dos quedamos como, ¿what? Como, que, ¿en serio? Sí, sí, claro, eso es muy, o sea, inclusive nosotros siendo Caribe, imagínense, nos impactaba algo como eso. Imagínense normalmente pues los jurados de estos espacios que tienen otras miradas, y eso quedó en el corto. Eso es una frase que le dice uno de los personajes, la tía le dice a Keiner, el personaje de Afroneto, le dice, mi hijo, vaya y avísele a su familia en Mahates, porque esto, cuando se come la comida de los muertos, o sea, lo pusimos literalmente en el guión. Entonces, es una ficción, pero está basada totalmente en lo real. Y eso nos parece que es parte de ese concepto de chaquero que parece una fábula, pero no lo es. Realmente es algo que para ellos no sería nada normal, pues que el abuelo aparezca. Ahí no quiero hacerle spoiler para cuando lo vean. Que es precisamente lo necesario, de contar la realidad, contarnos como realmente es la afrodescendencia. Y creo que es el reto también de los creadores de contenido que no son propiamente miembros de la comunidad, e incluso los que son miembros de la comunidad que no recaigan precisamente en ese tipo de cosas. Pasa muchas veces que gente, por ejemplo, que decía, creo que Yuriet ahorita, y es que dicen no, o no sé si fue Alejandro, no recuerdo quién fue lo que le dijo, que entonces para verme yo más afro, entonces yo tengo que ponerme el turbante. Entonces, si no me pongo el turbante, es como una forma de reafirmarlo simplemente por usarlo, o porque así me voy a parecer más a la comunidad. Entonces, también ese tipo de cosas que se presentan incluso dentro de la misma comunidad. No sé si yo iba a decir algo y escuchamos la pregunta de Flor, que Sí. ahorita como para preguntarla. Con respecto a lo que de pronto Alejandro estaba diciendo y a lo que tú acabas de decir sobre el cómo nos vemos o cómo o cómo nos mostramos para ser más o menos afro, Alejandro hablaba algo acerca de los estereotipos, de lo que es ser caribe y lo que es ser negro. Yo estoy muy de acuerdo con que parte del gran trabajo que tenemos los creadores de contenido, los productores, guionistas y directores, es desmitificar estereotipos. Esa es la gran tarea, ¿sabes? Porque como negros, como afros, como palenqueros y o raizales, como mujeres, como maricas, como lesbianas, eso simplemente no es por... eso es una gran característica, ¿cierto? Porque ser negra para mí es ser yo. Pero eso no quiere decir que yo sea de una forma, que yo pertenezca a un relato hegemónico, porque hay que recordar que de la manera en como siempre nos han contado, ha sido una manera, y esto es un discurso para mí que es realmente político, Claro. ha sido una manera para tenernos allá, nosotros allá y ellos acá. Entonces vamos a crear este relato en torno a esta comunidad, vamos a decir que ellos son así, ellos mismos se lo van a creer, como dice Amé Césaire en su poema Retornos de un cuaderno de un país natal. Decía, hasta el mismo negro se creyó que él no podía ahondar en sí mismo. Los relatos hegemónicos lo que hacen es eso, es crear una sola versión y nosotros mismos nos lo hemos creído. Es que los negros somos así, somos sensuales, los negros bailamos así, bailamos así, nos vestimos así. Y resulta ser que los seres humanos pueden ser de la manera que quieran. Es verdad que tu raza, que tu condición sexual, que tu género determina muchas cosas, pero tú puedes ser de la manera que sea. Y parte del trabajo de nosotros, los escritores, realizadores, productores y periodistas y todo lo que tenga que ver con las artes y la comunicación y la creación de relatos, es desmitificar ese relato hegemónico que nos pone de un lado de la historia, que nos achacan comportamientos de nuestra cotidianidad, que lo que hacen es crear un imaginario de miserableza, de pobreza, de falta de cultura, de falta de educación, que en verdad nuestra raza no determina eso. Nuestra raza sí determina muchas otras cosas, pero no nuestra forma de ser. Tú puedes ser de la manera que tú quieras ser. Eso es una realidad. Pero no hay que desconocer que hay un relato hegemónico que se ha regado a lo largo de la historia y que los propios negros se lo han creído, que hay una manera de ser negro.
y que yéndonos al género, también hay relatos hegemónicos de lo que es ser marica, de lo que es ser trans, de lo que es ser lesbiana, y que los propios maricas se lo han creído. Hay otros que han hablado de lo que son ellos y ellos se lo han creído. Entonces la rebeldía, la rebelión está en decir, sabes que nosotros somos esto, pero somos lo que se nos da la gana. Somos de la manera de ser que queramos, ¿sabes? Lo mismo pasa con las mujeres. Ay, las mujeres son, a mí me da rabia, se lo confieso aquí entre 10 que estamos. Me da profundamente odio ver esos videos que andan por ahí de Instagram que son chiquiticos, que por lo general son de humor, que son el man escondiéndose el celular de la vieja, porque si la vieja le ve el mensaje, la vieja saca una motosierra y le corta la cabeza y le corta el pelo y le corta de todo. A mí me da rabia. O sea, ¿qué contenido estás consumiendo, mujer? Espera. Yo realmente estoy exagerando, pero de lo que estoy hablando en pocas palabras es de una misma representación de lo que es ser mujer y de cómo las mujeres entienden las relaciones interpersonales y cómo las mujeres entienden lo que es el romance. Entonces, ese ya es un relato que está muy regado y las propias mujeres no lo creen porque que mis amigas dicen que las mujeres somos así, y yo ya, nosotros nos gusta es que no sé qué. Eso es mentira, las mujeres no somos así, las mujeres somos como queramos ser. Si somos construcciones, o sea, ¿no? sí hay mujeres así. Pero porque no se han creído, exactamente. Y las porque que son hay un así tema de la construcción social, de lo que nos han querido decir que somos. Eso es súper chévere porque también es no entrar a negar. O sea, también hay costeños como los que dicen el cliché del costeño, también hay cachacos como el cliché. Pero lo que yo voy, Alejo, es que eso hace parte de una construcción social sistemática que te ha dicho que tú debes ser así. Entonces, si no lo eres, entonces eres un mal negro o eres un mal costeño. Disculpa, quería ahondar en eso porque es verdad que hay un tema de los estereotipos, pero también es verdad que a veces, porque Alejo también hablaba de los extremismos, no hay que desconocer que sistemáticamente, estructuralmente, Colombia es un país donde pone a los negros, a los indígenas, a los blancos mestizos en un lado diferente. No es una mentira. No es una mentira cuando se dice que a los maricas se les discrimina, se les pone en un lado de la historia diferente. No es extremismo. Es que así por más que tú te blanquees, por más que tú intentes no cumplir con el estereotipo, así te ven y así te tratan. Y así el sistema te pone barreras invisibles. Y eso es una verdad. O sea, hablando de eso, bueno, sigamos hablando de representación porque es un tema bueno, pero entonces antes que nos vayamos, bueno, Santiago. Sí, rato, dale, Santi. Quiero preguntar algo a ustedes que están en la producción del audiovisual, que generan referentes, ¿cómo los generan o cómo los construyen? ¿No? Porque precisamente, de pronto, no en todas las etapas, sino para todo el mundo, pero digamos los niños se fijan mucho en esos referentes, ¿no? Y de ahí se prende, ¿no? La infancia es una de las etapas más importantes para el ser humano, si no la más. Entonces, ¿cómo ustedes construyen esos referentes y cómo, o en qué se basan para no tener un cuidado con no herir o con no generar, no sé cómo decirlo, sí, con no hacer mal, valga las comillas, contra otros referentes, ¿no? ¿Cómo los construyen? Por ejemplo, Ángel, Juliet, no sé. ¿Cómo pero antes de que respondan esa pregunta, porque creo que va muy, muy de la mano. Bueno, si quieres, Ronald, pregunta y hacemos como que respondan todas juntas también, ¿no? Bueno, más que pregunta es anotar algo con lo que dijo Yuri, se me pasa el nombre. Juliet. Ok, Juliet. Lo que pasa, Juliet, bueno, nosotros, bueno, yo acabo de finalizar un diplomado en comunicaciones afrodescendientes. Cómo reestructurar el lenguaje afrodescendiente, cómo cambiar el imaginario colectivo desde la comunicación. Entonces, nosotros como realizadores de contenido, ustedes, y en mi caso yo como periodista, tenemos una tarea enorme. Yo hace unos días conversaba con unos amigos y yo decía, hay un gran problema y tenemos ya yo parezco viejo porque yo estoy utilizando mucho la palabra
todo tiempo pasado fue mejor, y yo tanto que criticaba a mis papás y a mis viejos porque decían eso mismo, y ya yo estoy entrando en esa etapa. Pero es que nosotros no podemos dejar que la juventud de hoy en día haga lo que se les da la gana. Y yo no sé de los que están aquí, quién vio en su tiempo Jackass, y yo compartía con unos amigos, yo decía, es que los influencers de hoy en día son los Jackass de mi época, de mi juventud. Y hacen unas maricadas y unas vainas pues, pucha, y es que ya esa es la panacea. Entonces ahora cualquier coreografía, cualquier marica, ya esa es la panacea. Y ahora todo el mundo se cree que es un artista, todo el mundo se cree que es un influencer, y todo el mundo anda recomendando vainas en Instagram, en TikTok, en Facebook, en Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos nosotros que de una u otra forma ser tutores de esa juventud perdida, de esa juventud que no está construyendo un futuro para sus hijos. Ya nosotros aportamos un poco en la construcción del futuro de nuestros hijos, pero también tenemos que pensar en los hijos de nuestros hijos. Y lo otro es que nosotros desde la misma academia todavía seguimos estudiando los mismos libros de historia de los historiadores del siglo XIX, donde nos mostraban que el español era lo mejor, y ellos lo que vinieron fue a saquear, y vinieron fue las bandidas, las prostitutas, los maricas, los matones, los ladrones. O sea, aquí no vino lo bueno de Europa, aquí no vino lo bueno de España. Y eso que se la tiran de blanquito, de europeo, Pausa. Sí, mejor pausa. Sí, sí, creo que ahí se cruzaron unas cosas con otras, y hay que ver qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Ahí se habría otra conversación y otras 10 tertulias más, porque ni una alcanza. Lo que terminaba de decir, los historiadores nos vendieron una vaina y nos vendieron como la panacea, y toditos queremos ser, hasta los negros queremos ser blancos. Hay un tema de cómo nos han contado la historia, ¿sí? Y cómo nos las han mal contado y cómo no nos han contado, que es más bien el punto. La objeción, mi querido Ronald, es en la forma en cómo nos expresamos de las comunidades y cómo las reconocemos dentro de esa mala historia mal contada, ¿no? Entonces, esos otros espacios, otras discusiones bastante largas y bastante polémicas, y que además se tienen que dar, porque además se tienen que dar para poder cambiar y deconstruirnos un poco, y eso aplica en lo negro y en todas las comunidades, pero como que volviéndonos un poquito y entendiendo también lo que dice Ronald, eso de la historia mal contada, y creo que se va alineado también a lo que preguntaba Santiago, de cómo contar y cómo escoger esos personajes, y va a lo que yo quiero preguntarles, lo que yo también quisiera como que se contara, y también como realizadores. Uno, digamos desde la óptica de Alejandro, que ha sido director y productor, que ha estado como, que son quienes precisamente ponen de alguna manera el tema, y Yuri, que ha estado como escribiendo también sobre otras historias, y por ejemplo, poniendo el caso puntual del chaquero y de la niña Emilia, de Déjala morir. Pero bueno, o sea, fuera de eso de que ustedes han hecho, pero más bien en términos generales, ¿cómo llegan, digamos, a escoger la historia? ¿Sí? ¿Cómo llegar a decir voy a hablar sobre esto y sobre esto no? O sea, ¿cómo hacen esa selección temática a contar sobre lo negro específicamente desde el formato documental o ficción? O sea, ¿cómo llegar a decir yo quiero contar la historia del chaquero o del chaqueo de San Basilio de Palenque, lo que eso significa? ¿Cómo encontrarme yo con esa historia? O cómo, por ejemplo, con Yuriel nos pasa mucho, a los que de alguna manera somos cercanos con ella o la conocemos o hace varios años, y es que tú escuchas muchos diálogos de la niña Emilia y tú escuchas a Yuriel. O sea, es chistoso, o no propiamente a la niña Emilia, sino de los personajes en general, y además que son muy caribes, y tú escuchas a Yuriel, y Yuriel es caribe, o sea, que es la representación del ser caribe fuera y dentro de estereotipos, o sea, como toda una construcción de lo que ella es, y es única. Y eso también tú lo reflejas, lo ves reflejado en su historia. Entonces también cómo encontrar esos personajes y cómo contarlos, cómo escribirlos, o cómo encontrar esa historia para hacer un producto audiovisual. Y creo que eso, de allí podríamos responder el mal contado que dice Ronald,
de lo que nos han dicho mal y que los medios, por lo que dice Santiago, han utilizado precisamente para decir, listo, cómo entro en esta etapa de la vida, cómo cuento, cómo genero referentes, cómo no los genero, cómo lo que yo voy a contar o cómo la historia que yo voy a dar, lo que hace es reproducir un estereotipo o lo que hace es contar y visibilizar o aportar a una lucha. Ok. Bueno, respecto a eso, varias cosas. Justamente cuando yo hacía ese recorrido inicial de algunas de las cosas que hemos ido haciendo, gran parte de las cosas que yo he ido haciendo han ido encontrándome. Yo creo mucho, una de las cosas en las que principalmente creo es en la serendipia, ¿no? Esa fortuna que nos va persiguiendo de una forma u otra. Y a mí me ha ido apareciendo al frente casi algunas de las historias, algunas por temas puntuales, otras por experiencia de vida. No sé, cuando hice Habitantes de Babel, que fue el corto de inmigrantes, pues era parte de lo que yo era en ese momento y era un tema de autocontarme, ¿no? De contarme desde otros. En este caso no salía yo, pero era contar mi historia como migrante a partir de las voces de otros. Yo normalmente apunto a historias que son universales, o sea, o esa es por lo menos mi búsqueda, y esto parte mucho del tema documental y la esencia documental que dice cuenta tu aldea y contarás el mundo, ¿no? Esa famosa frase que tanto se repite cuando yo cuento mi cuadra, mi esquina, estoy contando en cierta medida muchas cuadras y muchas esquinas globales. Y entonces, por ejemplo, hablando de chaquero, que los que de pronto no conocen el contexto chaquero, los chaqueros eran unos mensajeros que existieron durante mucho tiempo en San Basilio de Palenque, que iban de pueblo en pueblo llevando mensajes, ¿no? Pero entonces, cuando empezó el chaquero, no se llamaba chaquero, se llamaba Un Pedazo de África. Y era otro documental, era una película sobre cómo San Basilio de Palenque se reconoce como un lugar de África, y nosotros íbamos a hacer un cruce en el que venía un cuentero africano, camerunés, que viene cada año a Barranquilla y conocía a San Basilio de Palenque y contaba todo lo que él veía de esa conexión con África, y un personaje que en este caso era en ese momento Andris, pero como Andris Padilla, digo como Afroneto, no como personaje de ficción, que iba a África y hacía ese tema. Y así empezó, pero en el camino se fue desbaratando como documental y hubo un momento en el que decidimos fue que solo fuera la persona de San Basilio de África, y cuando yo le conté a alguien, le expliqué lo que queríamos que hiciera, él dijo, es que tú quieres que yo sea un chaquero. Y entonces nos explicó que era un chaquero y empezamos. Entonces, claro, eso yo lo conecto enseguida con muchos escenarios. O sea, los chaqueros eran en San Basilio de Palenque, pero estaban los griots en África, ¿no? O estaban los juglares en la Edad Media, o estaban los quipus, los quipus no, los chasquis en Perú, ¿cierto? Hace un tiempo, que son esas personas que van llevando, y entonces ya yo empiezo a conectar o a encontrar un relato más universal, que es que la comunicación, todos nos comunicamos y todos estamos buscando formas de comunicar, y una de las cosas que más enfatizamos nosotros en Chaquero es como el conflicto más tradicional de lo documental, que es la tradición versus la modernidad. Cómo lo hacían en el pasado y cómo la tecnología hace que ya no haya necesidad de un personaje en un burrito 2 días para llegar a un pueblo, sino que levantan un teléfono que todo el mundo tiene y avisa que pues murió la tía, viene la boda de no sé quién, se cumple 15 años la hija, etc. Entonces yo más que escoger como un tema como quiero hacer algo afro, quiero hacer algo indígena, es que los temas han ido apareciendo, pero lo que sí busco siempre al final es que sean historias universales, y sobre todo, y eso insisto, viene mucho de algo que ya a nivel es muy íntimo y muy personal, pero es el respeto que tiene que tener uno por los personajes. O sea, obviamente viniendo de lo documental, cuando tú retratas historias de ficción, pues un actor hace de puta, de ladrón, de lo que sea, y pues es un actor, ¿no? Está actuando y no pasa nada. Pero cuando tú haces documental, siempre estás narrando personas reales, personas humanas que van a verse reconocidas, un poco de lo que estamos hablando hoy acá. Entonces siempre yo he insistido mucho, y lo hablo mucho con mis estudiantes, con los chicos con los que trabajamos en talleres, en la necesidad de ser respetuoso según lo que nos da el personaje también. Hay veces que el mismo personaje se quiere faltar a sí mismo el respeto, ¿no? Pensando en cualquier tipo, pienso por ejemplo en Todas las Flores, que es el docu que estamos terminando acá en el barrio Santa Fe. Hay trans que son súper bien puestas, hablan de una forma, y otras que quieren jugar con el estereotipo y quieren ser escandalosas y quieren jugar con ese estereotipo, ¿no? Y eso ya es una decisión más de esa persona como personaje, entre comillas, ¿no? Y es válida también y respetable. Entonces yo creo que al final va mediado nosotros, y eso es otra cosa que repito mucho, como realizadores audiovisuales no somos salvadores de mundos, y no podemos ponernos tampoco en ese rol
de yo voy a salvar el mundo de los indígenas, yo voy a salvar el mundo de los palenqueros. No, nosotros somos contadores de esos mundos. Y al contar esos mundos, en algunas ocasiones ayudamos a salvarlos de una forma u otra, pero es a través de su historia, no de lo que hacemos nosotros. Es decir, el salvar no es un tema que debamos ni apropiarnos nosotros y decir, yo voy a salvar a las chicas trans del barrio Santa Fe. No podríamos, porque entonces que en cada nueva historia habría un tema ahí. O sea, yo siempre mantengo como contacto con todos ellos, pero uno exhibe la historia y con esa historia a veces pasan cosas. Cuando nosotros hicimos Muerte Lenta, que es el proyecto que hicimos con los Huitotos en el Amazonas, que es un proyecto que hicimos con Revista Semana, alrededor de un pueblo que son los Huitotos, que vienen siendo históricamente masacrados porque los han matado de muchas formas distintas. La más reciente, la que contamos en esa historia, es la muerte a través del envenenamiento por mercurio, que los están envenenando para sacar el oro y los minerales. Y entonces, al mostrar esa historia, y que después era un proyecto transmedial que tenía pues un documental, fotografía, video 360, texto, un montón de contenido, y después se ha ido moviendo en varios escenarios a nivel de premios y demás. Entonces eso ha hecho que esa historia vaya tomando relevancia, cada cierto tiempo se reactiva. No pasa nada realmente, o sea, no ha pasado nada. O sea, a eso me refiero porque no somos salvadores del mundo. Hemos logrado visibilizarla, ellos han hablado, han conseguido que bajen algunas cosas, pero en general no hemos salvado ese mundo, pero dimos una visibilidad a la historia para que pudieran pasar cosas. A veces pasan y a veces no. Pero yo creo que ante todo, y pues con esto cierro, está el tema del respeto, de respetar a los seres humanos que contamos, sean afro, sean indígenas, sean LGBTI, sean blancos, o sea, sea quien sea, que haya un respeto en la manera como se exhibe. Eso, conectado con lo que preguntaba Santiago, si el niño, por ejemplo, el joven o el adulto, quien sea, ve un personaje que está tratado con respeto, ya se hizo la tarea. O sea, no tiene por qué llegar, ya después cada uno depende de sus preconceptos y de sus viajes y sus azares, pues si quiere mirarlo mal o no. Pero si el personaje está tratado con respeto, no debería haber ni malentendimiento, ni potenciar estereotipos. Yo siempre fui, por ejemplo, un crítico con las novelas, que por eso, por cierto, Yuriel, felicitaciones, porque La Niña Emilia me encantó cuando pude ver esa novela, porque dije, carajo, por fin nos estamos contando nosotros mismos. No está yendo un rolo, un paisa, quien sea, a contarnos, no porque sea malo que vaya un rolo a contarnos, sino porque normalmente, como no había un proceso de investigación, entonces el rolo tenía todos los costeños, echen, joda, ajá, tú sabes, eche, que es la vaina, que hay costeños que hablan así, pero no solo hablamos así. Entonces me encanta, cuando vi La Niña Emilia en su momento, me encantó, aparte del género híbrido, esto de la ficción y la no ficción, bueno, un montón de valores que le veo a ese producto, pero más allá de eso, era eso, uno veía personajes que hablaban como puede hablar uno, que actúan como puede actuar uno. Y entonces ese tipo de cosas hay que seguirlas potenciando. Y pues va poco a poco, pero justamente la Escuela de Cine de la Universidad de Magdalena, ¿cierto? Con un montón de años que llevan creando historias desde lo local, han permitido generar un imaginario de Santa Marta que no existía. Yo no sé si somos conscientes de eso, pero es que antes del 2000 en Santa Marta no había un imaginario de lo que somos como samarios. No existía. ¿Por qué? Porque no había una escuela de cine, no había escuelas ni siquiera de comunicación, de periodismo, entonces no nos estábamos contando. Y lo que hacemos al final nosotros, como narradores, de la forma que sea, sonoros, visuales, audiovisuales, textuales, es generar memoria y patrimonio. Y eso no se nos puede olvidar. Y todo el patrimonio que queda es valioso. Nos guste o no la película, estemos de acuerdo o no, es parte del patrimonio, es parte de cómo nos contábamos en un momento dado. Entonces creo que es una cuestión que también hay que tener ahí como presente y no echarla en saco roto. Tenemos que seguir contando estas historias de nosotros mismos, desde nosotros mismos, para poder generar un espacio a futuro en el que podamos mirar atrás y decir cómo era Santa Marta en tal momento, ¿no? Cómo era tal personaje de Santa Marta en tal momento, cómo éramos nosotros como samarios en tal momento. No te escuchábamos, Xavi. Ya me di cuenta. No sé si Yuri de pronto quiere agregar en ese aspecto también de qué historias contar y cómo llegar a las historias. Yo antes de responder mi pregunta, veo que alguien está alzando la mano, se llama Margin. Margin. Si quieres decir algo aquí en la mitad. En el receso del Teatro Santa Marta. Qué bueno ese recuerdo. Se me había acordado la salida a comprar las crispetas. Sí. Margin, Dale, Margin. habla ahora o calle para siempre. No sé si de pronto intervienes tú o la digo de una vez. Y es de pronto, como en esa construcción, como de Alejandro, como de Yuriel, esas comparativas o esa posición muy puntualmente en lo que pasa en La Niña Emilia. Digamos que era guionista, que lo escribe, que lo vive, que lo siente.
¿Qué pasa cuando hay unos requerimientos de producción que van de pronto en contra de algo de lo que uno piensa? Entonces, en el caso así más claro es oscurecerle la piel a la actriz, haciéndola más negra, es que no se oyen los requerimientos. ¿Qué pasa ahí con Juliet? No, de pronto no entrar en, porque eso es muy respetable, pero ¿qué pasa con Juliet que escribe? ¿Qué pasa con Alejandro que tiene unas convicciones, que tiene, que piensan o cómo se actúa frente a eso? Obviamente. Ok. Bueno, primero voy a responder la primera pregunta, que es acerca de cómo se ponen las historias, o cómo llegan las historias a ti, y luego voy a responder esa pregunta de Margin, que es importantísima, que es pajarse los pelos. Ya. Bueno, la pregunta sobre cómo se pone la historia, yo puedo responderlo de una manera poética, y es que las historias llegan a ti y tú eres el medio de la naturaleza para contar. Las historias son algo que un ente, no sé cuál, los creyentes en Dios o los creyentes en la madre naturaleza o en lo que sea que tú creas, considere que debe salir, que debe conocerse, y luego tú eres el medium para ello. O también yo podría responder que las historias son una respuesta a todas las inquietudes actuales que tú como individuo tienes, depende del contexto social donde estés. En mi caso son las dos. Yo, por ejemplo, al producto de la niña Emilia, porque creo que podemos concentrarnos más en este producto, llegué invitada, o sea, no fue que a mí se me ocurrió, que yo llegué invitada. El guionista principal es un guionista muy reconocido del país que se llama Andrés Salgado, y él me invitó a ser parte de este proyecto, y creo que me invitó porque soy mujer, porque soy afro, y porque ve en mí una individua que podía aportar a la interpretación de este personaje tan esotérico, mítico y fantástico como era la niña, ¿sabes? Entonces creo que yo llegué a esa historia, yo no la busqué, yo llegué a ella afortunadamente, porque a partir de ese producto yo pude seguir o pude darle una estocada final a la manera en como yo me entiendo como mujer, como afro, como mujer feminista. El proceso de investigación de esa serie fue muy largo y fue de gran importancia. O sea, si bien yo soy costeña y soy afro, yo no soy de la región del Canal del Distrito. Entonces, son otras dinámicas. Los otros guionistas tampoco eran de allá, costeños y tal, pero no son de esa región. Entonces, las dinámicas sociales no son las mismas si tú eres una mujer afro de la ciudad de Santa Marta o de Barranquilla, o si eres una mujer afro rural de Maate, de Palenque, de Editar o de Maragana o de cualquier otro pueblo del Caribe colombiano. Entonces fue importante el proceso de investigación allí para llegar a interpretar por qué ya el personaje estaba. Si bien la niña ya es un personaje que existe, era darle una interpretación de lo que ella era y darle voz, sobre todo. Yo creo que hay que enfatizar en eso, y es darle voz a este personaje, es darle vida. Si bien ella tiene su propia vida a través de su música, es que ella misma, es lograr ese tono, ese feeling de ella misma contándonos a ustedes los televidentes su historia. Entonces, eso es una manera de llegar a una historia, que te llamen y tú llegues. Pero para mí la segunda manera es lo mismo. Yo estoy de repente acostada en mi cama y tengo mucha rabia porque mi vecino, y lo voy a decir duro para que me escuchen, mi vecino maltrata psicológicamente a su mujer, mi vecino es francés y la mujer es de Cartagena. Y esa vaina a mí me irrita, me quiero pegar un palazo en la cabeza. Y esa es una vaina, esa es una inquietud que yo tengo como individuo, como mujer, ¿sabes? Y sobre eso se me ocurre a mí una idea. Pero yo aún así no considero que yo haya llegado a la idea, a la historia me buscó a mí. Es necesario hablar de esto ya.
y no para cambiar el mundo, como dice Alejandro. Es para aportar a la nueva narrativa. Si en el mundo está la preconcepción de que la mujer tiene que quedarse quieta, si el hombre le dice, mira, cámbiate el chorro aquí y allá, los relatos audiovisuales o literarios lo que hacen es crear nuevas narrativas. No están cambiando el mundo, están cambiando el relato. Y el relato sí puede cambiar el mundo. Entonces yo creo que de las dos maneras no eres tú quien elige la historia, es la historia quien te elige a ti. Y eso puede sonar hippie, puede sonar lo que sea. Pero en mi parecer es así. Ya luego ya vimos los procesos que Alejandro ya nombró, que es la manera en cómo uno decide abordar esa historia. Si es desde lo estereotipado, si es desde el respeto, si es desde la investigación o no, esas sí ya son decisiones propias, tuyas como realizador. En mi experiencia personal, yo siempre trato porque también hay que resaltar que mi maleta cultural es una maleta machista, yo me crié en un sistema machista y eso es difícil de desarrollar. Yo siempre trato de que el punto de vista sea femenino y que las historias sean contadas desde la mirada o la interpretación de la cotidianidad. Ya eso es algo, como digo Alejandro, muy mío, muy de mi manera de realizar de las historias, de interpretarlas, de abordarlas. Eso sí ya es muy personal, como Alejandro tiene su manera de abordar a sus personajes. Entonces, nada, para responder eso. Para responder lo de Margie, creo que le entendí de que si ciertas cosas de producción condicionan un poco la historia, eso fue. No, desde su posición, desde la de pronto percepción de Alejandro, o sea, ¿qué pasa con esos requerimientos de producción para digamos, para esta serie? Es más personal, ¿no? Ya te entendí, mira. Esas son cosas escabrosas, porque de pronto uno como guionista, en su primer viaje, en su primer momento, quiere que salgan mariposas, que salgan dinosaurios, que salga lo otro. Pero ya hay una parte aterrizada real, que es ya el sistema logístico y de producción, que es hacer una película. O sea, yo he tenido la experiencia de producir y a la vez ser guionista de mi último cortometraje, que lo grabé en la Ciénaga Grande de Santa Marta. O sea, cuando uno escribe, uno no ve los límites. Ya, uno no los ve. O sea, yo quiero, en La Niña Emilia me acuerdo que en los libretos pusimos una escena, marica, de una discoteca gigante. Esa era no se pudo hacer. ¿Por qué? Porque no hay plata, porque los recursos son limitados, porque esta serie se hizo con recursos públicos, fue para la televisión regional. Esa es una realidad que como guionistas no podemos desconocer. Pero si en las primeras versiones nos dejan soñar, bacano. ¿Por qué? Porque esas primeras versiones donde tú lo ves todo posible son ese insumo para luego hacer una versión aterrizada con respecto a la realidad de producción. O sea, siempre en las primeras versiones, Alejandro ya responderá de qué manera lo maneja él, siempre las primeras versiones para mí son ensoñación, es todo lo que yo quisiera ver o todo lo que quisiera que el director o productor hiciera. Pero ya hay una parte técnica que el guionista no puede desconocer y es la realidad de producción, los valores de producción de productos, sean cortometrajes, serie o película o largometraje. Y es, marica, está esta plata. ¿Cómo hacemos esto que tú quieres hacer aquí, que es maravilloso, con esta plata? Y ahí viene la creatividad, y ahí viene toda esa parte que ya ahí sí entra uno las maneras de uno contar. Tengo esta plata, pero quiero contar esto mismo. Y ahí vienen todas las versiones que vienen, el mismo mensaje que queríamos decir con la icotea grande, cómo lo decimos sin que hagan la icotea grande. Ese ya viene el trabajo real del guionista, es trabajar de la mano con la realidad de producción. Con respecto a tu pregunta de por qué pintaron a la actriz de negro. Mira, son preguntas escabrosas, por eso te digo. Si tú me preguntas a mí,
sea, yo tengo sentimientos encontrados con esa pregunta, porque lo políticamente correcto es que yo te dijera, hombre, debieron contratar a una actriz negra, a una actriz afro, porque la realidad es que las oportunidades para las actrices y actores negros dentro de la televisión nacional son limitadas. Eso no es mentira. Los personajes negros dentro de la televisión colombiana son limitados. Eso no es mentira, ¿verdad? Tal. Eso es una realidad. Porque si esta serie, la protagonista es una persona negra, afro y tal, no se buscaron una actriz negra? Eso es cuestionable. Pero también, espérate, que quiero leer lo que dijeron ahí. Yo no puedo ver una cosita del chat porque me entra como un inquietud. No, dice que los personajes negros son limitados en todas las esferas y en todo el mundo. Entonces, pero también tengo que reconocer que hay una realidad de producción y es que por esa misma realidad es que las comunidades tienen menos acceso a la educación, a estos espacios artísticos, de formación artística, que ahora cada vez es menos, pero que ustedes saben que es así, hay muchas más barreras para tú acceder a una formación artística o para tú acceder al mercado laboral artístico, si eres de un color o no. ¿Cómo sacrificas eso? O sea, hay una actriz que no es de tono negro, que no es de color negro, que lo hace muy bien. Que lo hace muy bien, o sea, porque es que hizo un casting entre toda la gente que hizo y en verdad ella es la que mejor lo hace. Que es un dilema muy grande para la producción y sobre todo para un productor negro como fue el de la niña Emilia. ¿Qué sacrificamos? ¿La calidad? O porque si bien la actriz no era negra, era una actriz del Caribe, pero no era negra. Ahí puede uno decir que hubo o sea, que no hubo oportunidad para las actrices negras del Caribe. Yo sí creo, o sea, creo que Pero fue la que mejor lo hizo, entonces ¿cómo se hace ahí? O sea, es un... es complejo. Yo realmente soy una Ajá. de las que critica fuertemente. A mí me parece el papel que hizo Aida Bosa fue maravilloso, porque además es muy buena, canta de todo, o sea, quedó al pelo. Pero sí critico y soy una de las que critica fuertemente el hecho de que la hayan pintado para interpretar a la niña Emilia cuando deben haber Socorro. artistas negras que pudieron haber hecho el papel. Y me parece curioso porque recientemente estaba escribiendo un artículo sobre contar a lo negro precisamente en los medios y me encontraba con que Harriet, la película que estuvo nominada al Oscar el año, hasta en los últimos Oscars, sobre esta mujer, Harriet Tomba, no me acuerdo, no sé cómo se pronuncia el apellido, que liberó a muchos negros esclavizados en Estados Unidos. En su momento, la casa productora que iba a hacerlo hace muchos años, habían planteado que fuese esta, ¿cómo se llama esta mujer? La de Comer y Rezar, Amar, Julia Julia Roberts. Roberts. Habían dicho que fuese Julia Roberts la que lo interpretara. O sea, imagínate tú, una mujer negra como Harriet, que había luchado precisamente en contra de la esclavitud, interpretada por una mujer blanca. Yo ¿Sí? pensé que ibas a decir Viola Davis. No, era una mujer blanca y completamente blanca, o sea, pero era la que estaba, la que podía hacerlo en ese momento, la que ellos creían que tenía la calidad de hacerlo. El dueño cogió sus corotos y dijo, no, mejor espero, y todo el tiempo que tuvo que esperar para sacar Harriet, y lo hizo esta Cynthia Evo, creo que es el apellido, y lo hizo excelente. Además que físicamente se parece muchísimo a Harriet y se vuelve un tema, se volvía una discusión a, a, no sé, a cuál es tu postura, y sé que de pronto se sale de ti, Juliet, pero cuál es la postura del productor, del director y de todos los que están, digamos, porque realmente no sabría decir quién es el que define finalmente eso, no sé si es el director de casting o los demás, o el director o el productor, pero es una cuestión de, hombre, si yo realmente es contar al negro, ¿por qué no esperar? ¿Por qué no buscar? ¿Por qué no insistir? Porque es que se vuelve un tema de, si bien no nos están contando bien, nos están estereotipando, nos están representando al negro, el discurso caribe lo absorbe, porque además cuando vamos a hablar de lo negro en series nacionales o en la televisión o el cine,
siempre hacia el Pacífico y al negro lo ponen como el chabacán y lo ponen no como negro, sino como Caribe, ¿sí? Entonces no se reconoce. Entonces hay una serie que primera vez que es algo regional, contado por regionales desde acá y que es sobre una mujer negra representativa del folclore y de la cultura y de la música tradicional del Caribe y la ponen y usan una mujer blanca, que bueno, por lo menos era Caribe, que hizo un papel excelente, pero que aún así se vuelve se vuelve también una discusión política de ese proceso Sí, de es, reconocimientos que estamos buscando. sí, sin duda sí tienes razón, Chadia, pero ahí viene lo que de pronto Marchi decía con respecto a la relación con producción. De repente, ese ejemplo que tú pones de esta película se puede, pero imagínate, este es un producto que se hace con recursos públicos de lo que era la ANTV, que te dan, ¿qué? Creo que 4 meses para hacerlo, 5 meses. Entonces, o tomas la plata para tomar la oportunidad de hacer este producto importante, representativo, o qué haces, porque es que no estamos en Estados Unidos, donde tienes la posibilidad de tal y cual. Sí, claro, hay muchos Ajá. aspectos, obviamente, y yo lo entiendo porque sé cómo funciona el tema de las convocatorias, de los recursos de la ejecución, que eso es ya y que quiere unos recursos, unos resultados y unos productos casi que inmediatos, porque además dan poquita plata y quiere que uno haga las cosas para ayer, porque eso es Total. un clásico, ¿no? Pero es algo, y creo que Cintia lo dice, no, Cintia no, Clairet lo dice muy bien en los comentarios, es que muchas veces nos dejamos meter la idea de que otro lo hace excelente, en este caso los blancos, pero son las mismas barreras mentales, pero estamos claros que tenemos muchos negros con las mismas capacidades. Yo creo que eh, es el insistir, o sea, no sé porque yo soy comunicadora, entiendo un poco el medio, pero no estoy en el mundo audiovisual, y ese es otro mundo dentro del mundo de los medios, ¿no? Y entiendo y además los factores de que las convocatorias, pero creo que hay algo que se vuelve, que es muy político también, que es la acción con daño, que muchas veces queremos hacer Total. algo, pero terminamos haciendo un daño. Y pasa mucho con los programas de gobierno que desde la fría Bogotá piensan algo para el Caribe, pero no es lo que necesita el Caribe, no es lo que se ajusta Total. a las Total. cosas del Caribe. Y terminan haciendo un daño en vez de hacer lo positivo que querían lograr. Y pasó algo similar a la Niña Emilia. Fue un fenómeno, además, con Déjala Morir. Ganaron muchos premios en los Indias Catarinas. Lograron sentar la posibilidad de que Que se se hiciera más puede televisión contar regional. Pueden de hacer forma buenas historias de regional. la región. Hicieron luego lo de la de Borarango, lo de Don't Give Up en los raizales, y así en diferente, en Pacífico van a hacer una, ahora de Manuel Zapata lo veía, irónicamente que él era Caribe, no Pacífico. Pero creo que Pero se están dando también esas hizo oportunidades una de Leonor. de Leonor González Mina. Leonor. Creo que abrieron, la Niña Emilia o la Déjala Morir abrió como esa puerta a decir, se puede y que además nos robamos, porque además tuvo una audiencia súper alta, o sea, se puede hacer, pero ya es también la posición política de no causar un daño queriendo hacer algo bueno, porque listo, hicieron algo maravilloso, pero reproducieron la idea de que los negros entonces no tienen la capacidad para interpretar ese tipo de papel. Entonces tenemos que tomar un blanco para pintarlo. O sea, fue No, un inconsciente. De pronto no fue la no, intención, sí, pero es un pero inconsciente. no creo que, mire, haciendo una autocrítica, porque si bien yo como guionista no tengo nada que ver con eso, como co-guionista, yo creo que más bien eso le sirvió a todo el equipo para decir, marica, en verdad hay una crisis de personal artístico dentro de lo negro. En verdad es que las oportunidades de formación, de acceso, es que te digo, sin duda hubo un casting y se presentó mucha gente. Pero entonces, marica, son los blancos la gente que tiene más oportunidades, la que se puede formar, la que tiene más acceso a cosas, la que puede tener más oportunidades, porque es que yo lo vivo día a día cuando hago casting para mis cortos. Ahora que está haciendo mis cortos, yo le insistí mucho al director de que la actriz fuera negra o fuera oscura o fuera de mi color, pero que no. Y por más que lo insistimos, porque ahí yo tenía la posibilidad de alargar los tiempos de casting y todo, porque era un corto, fue difícil, porque queríamos una actriz con formación, que lo hiciera bien, porque formar también a un actor natural cuesta mucha plata.
Entonces fue muy difícil, y eso es lo que nos hace Yo pensar pensé que los actores naturales eran más baratos. No, Precisamente por eso, porque eran Alejandro naturales. No, porque complejizan los tiempos de rodaje, las repeticiones. total, exactamente. Ahí yo quisiera decir justamente algo respecto a eso, con esa guía que dices de los actores. Yo no tengo mucho que contar respecto a esto en el sentido de la escogencia, básicamente porque como yo decía antes, Chaquero es mi primer corto de ficción, yo siempre había hecho documental, pues en el documental sí que obviamente uno hace una especie entre comillas de casting, que es básicamente tu investigación, pero digamos que ahí los personajes a veces eran porque era la persona que nos dio la historia, no sé, Diógenes, que es el personaje de los Huitotos, pues él fue el que nos había, bueno, a Guarnizo, que es el investigador, el periodista, le había dicho que estaba ocurriendo este tema, y por tanto él se nos volvió el personaje de manera muy orgánica, inclusive. Entonces ahí, por ejemplo, lo que sí les decía yo de manera previa, entran las decisiones que uno tiene como narrador. Entonces yo, por ejemplo, como justamente se nos dio la posibilidad, porque era un proyecto transmedial que tiene varias capas, tiene una capa textual, una capa audiovisual y unas capas adicionales ya en otros formatos. Entonces cuando yo vi el tipo de historia que estaba escribiendo José, yo le propuse que porque en vez de repetir eso mismo que estaba diciendo él, yo no hacía una historia centrada en Diógenes. Entonces yo le di un tono a él que básicamente es como la narrativa tradicional del viaje del héroe. Entonces lo volví en cierta forma, desde el recorrido que él hace en su región, lo destaqué como si fuera el héroe que está mostrando, ¿no? Y esto es ya como una clásica de la narrativa del viaje del héroe, ¿cierto? De Campbell y pues muchos autores han este héroe que va recorriendo un camino y se va encontrando problemas y demás, de manera en este caso pues hablando de ese envenenamiento. En Chaquero pasó algo curioso y es que es la única vez que he tenido, digamos, la opción eso de escoger y casting y demás, porque antes no había trabajado en ese esquema. Pasó algo interesante y fue, nosotros teníamos muy poco tiempo, porque lo mismo lo hicimos con una convocatoria que ganamos en la Secretaría de Cultura de Barranquilla, y teníamos muy poco tiempo y muy pocos recursos, porque aparte de eso no era una convocatoria nacional que están un poco más robustas, sino que eran las convocatorias locales que son siempre un poquito más pequeñas y demás. Y era mi primer corte de ficción, con todo lo que eso implica, ¿no? Ya, o sea, yo siempre había trabajado, no sé, los Huitotos lo hicimos Guarnizo y yo hacía audio, yo hacía fotos, sonido, o sea, Babel, que lo grabé allá en Barcelona y en Italia, pues era yo con yo, o sea, siempre el documental siempre suele ser muy ejército de un hombre, ¿no? O sea, siempre son equipos muy pequeños, 3, 4, 5 personas muy exagerados en un rodaje documental, por las dinámicas mismas. La ficción tiene todas esas lógicas, 30 personas preguntándote todo el tiempo a ti, ¿será que le pongo la camisa blanca o negra? ¿Será que le pongo la hojita verde o marrón? Todo esa andamiaje que tiene. Yo no tenía experiencia en ese concepto y entonces aún así decidimos, o decidí yo en su momento, tomé una decisión que fue muy arriesgada, nos salió bien afortunadamente, pero fue trabajar con actores naturales. Eso es un tiro en el pie literalmente, o sea, porque ya para un director con experiencia en dirigir actores es complejo, porque al fin y al cabo una de las partes esenciales del director es justamente que la actuación quede bien, y dirigir actores a alguien con experiencia, a un actor natural cuesta, pues yo que no tenía experiencia, digamos, en dirección de ficción, era una especie de tiro en el pie, pero fue una decisión en la que yo me mantuve porque creía que con las personas que podíamos encontrar allá podrían salir bien las cosas. Una de las cosas, en un momento dado, Cristian, el productor, me dijo, pero ¿por qué no hacemos que parte del pueblo sí, pero que los personajes principales, porque el corto son 15 minutos que se sostiene en dos personajes, en Keiner y su abuelo? Yo me decía, ¿por qué el abuelo y Keiner no buscamos a alguien de fuera que sea afro, obviamente, pero que sea actor? O sea, que sea actor, que tenga experiencia, para que tú tengas un poquitico más como un aguante ahí. Y pues de estas cosas que, como dicen por ahí, uno de atrevido, yo le dije, no, yo quiero que sea el gente de allá y vamos a hacer. Entonces yo me fui, en la preproducción hice mi casting, por eso fue que yo estuve un mes allá, porque yo terminé de hacer el casting, escogí los personajes finales y estuve un mes junto con una coach de actores, los dos, con ellos, haciendo pues el proceso de definición de sus roles, de cómo iban a actuar y tal. Al final salió muy bien, costó obviamente, pero no nos tocó traer a alguien de fuera, lo cual a mí me parecía como mínimo un tema de respeto. O sea, porque yo podría ser inclusive un actor afro, pero de pronto era un actor de otra zona. No, yo quería dejarle al pueblo también muchas de esas cosas, porque de paso es darle una formación. Ya Keiner, afortunadamente Afroneto, pues por el ser cantante, porque había actuado en otras películas y eso, tenía un cierto bagaje y experiencia. El abuelo sí era alguien totalmente sin ningún tipo de experiencia y nos dio un papel tremendo.
Pero entonces yo también creo que a veces, como te das cuenta, como se dan cuenta, son decisiones que van muy desde lo de cada uno, desde lo íntimo. Entonces yo decidía por un tema de respeto, por una historia que me estaban dando, ¿cierto? Que nos están dando, que parte de su memoria la contemos a alguien de fuera, pero qué chévere que los que están contándola, pues en la pantalla, en lo que se ve, son ellos mismos. Son gente que es de ahí, del pueblo. Todos los extras, todas las personas que salen son gente del pueblo. Entonces también es como en cierta forma, y de nuevo, insisto, y esto no, yo no pretendo nunca convencer a nadie. Yo creo que cada quien hace las cosas como bien le da la gana. Afortunadamente, cada uno toma sus propias decisiones, pero sí creo que es como pensar a veces, si yo como creador audiovisual estoy tomando la historia de alguien, pues tratar de dar algo a cambio. Y ese algo tiene muchas formas de ser, ¿no? No hablo ni siquiera de un recurso, plata, ni nada de eso, porque yo en particular, por mi pena de documental, yo nunca que pagar, que no sé cuál. En ficción, obviamente, sí, todos cobraron un pequeño sueldo, etcétera, pero en documental trato de nunca pagar, digo, un contrato, porque eso cambia las lógicas tuyas como realizador con el personaje que estás narrando, pero sí siempre dejar algo, y ese algo tiene, como digo, muchas formas, dejarle algo a la comunidad. O sea, Diógenes, cuando nosotros hemos ganado con ese proyecto de Los Huitotos, de Muerte Lenta, ganamos el Simón Bolívar y ganamos un premio hace un año, el Premio Periodismo Digital, que tenían un premio, tenían un recurso, son premios muy prestigiosos, tenían un recurso. Entonces con José, que es el otro creador, y con Pedro, que es el otro, el desarrollador de toda la plataforma digital, dijimos en ambos casos, démosle una parte del recurso a la comunidad, no a Diógenes, ¿cierto? Sino a la comunidad, para que compraran cosas, comida para de manera colectiva, etcétera. Son formas de devolver Retribuir. también, retribuir, y como digo, tienen muchas formas, estoy nombrando las palabras, pero son muchas formas de retribuir desde que alguien nos dio su historia, y también uno va y pues participa en festivales, y eso es como buscar que sea también un gana-gana, respetuoso, ¿no? Sí, claro. Para cerrar ya como para cerrar un poco la idea que dice Alejandro, él tiene mucha razón. Esto depende mucho de la naturaleza del proyecto, de que tú llegas, de que te lo dan. Es una cuestión de respeto y es una cuestión de presupuesto, es una cuestión, y yo creo que ahí está el de acuerdo conmigo, depende de las condiciones del proyecto, de cómo se puede hacer, de lo que hay para hacerlo. Y depende mucho ya de tus intereses personales como realizador. Yo en mi último corto, yo tenía la posibilidad de decidir, mira, nos extendemos un poquito más en el casting, pero busquemos una mujer así, con este fenotipo, tal y cual. Fue una mujer sin experiencia en lo audiovisual, pero había el recurso y había el tiempo sobre todo para formarla. En otro corto que yo hice en Tolú, el director decidió que todos los extras, figurantes y personajes secundarios iban a ser del pueblo, y les dedicó un mes de formación, que para mí eso fue un regalo que él le quiso dar a su pueblo, que fue formarlos. O sea, llevó a un coach de actores, y por un mes era entrenándolos a pesar de que ninguno tenía el papel protagónico. Él les regaló eso. O sea, fue su decisión personal, su presupuesto se lo permitió, y el tiempo de realización del proyecto también. Entonces yo creo que son muchas cosas. Claro, lo de la niña Emilia, marica, es tela para cortar, porque uno se hace esas preguntas y uno se las cuestiona. Pero ajá, ahí jugaron varios aspectos, que es el tema del casting, quién lo hace bien, qué sacrificamos, y jugó el tema del tiempo sobre todo, y el presupuesto. Sí, realmente hay muchos factores, y creo que, como dice Claria, hubiese preferido que hubiesen dejado con el tono de su piel. O sea, es que se vuelve una acción con daño. O sea, sin querer terminaron Acción con daño. haciendo el daño, ¿sí? Y o sea, genial por lo que causó y todo lo que se logró, pero realmente preocupa y pone en la mesa la discusión de las oportunidades, que a lo que sea, yo diría que oportunidades están teniendo los miembros de nuestra comunidad para formarse, para soñar y poder llegar a ser actores. Y eso, por ejemplo, con Andris Padilla allá en Palenque, es que Andris, eh, él mismo es un arte, o sea, él mismo representa muchas cosas, un artista completamente, no solo por Convileza, sino desde mucho antes. Él ya venía metido con Marimbula, creo que era la película que él hizo también con Andrés, con el otro compañero palenquero, y así, o sea, siempre ha estado como mezclado en ese tipo de ambiente, y se ha ido formando a poco.
y las mismas circunstancias de la gente del querer narrar a Palenque y la ancestralidad palenquera le ha dado esas oportunidades a Andrés y al mismo pueblo y a los demás que han participado. De hecho, en la tertulia el próximo sábado es una muestra de un cortometraje de Lumbalú Agonía, que es de actores naturales que contados con el productor y que vamos a conversar con él, con este Jorge, de que cómo fue ese proceso precisamente. Pero y creo que Alejandro... Dale. Quería agregar algo acerca, ya que aquí se va a proyectar Lumbalú. Lumbalú es un proyecto que yo lo conozco de cerca porque Jorge, que es su director y productor, y Angie, que es la productora, son gente cercana a mí. Y yo tuve la oportunidad de hacer parte como del casting. Yo hice parte del equipo de casting. Era una medio responsabilidad mía escoger los actores, pero el director, para ponerle el ejemplo, él sabía desde un principio que él quería actores naturales de su barrio, de su comunidad, de donde él venía. Esa es una decisión que él la tenía tomada desde que participó en una convocatoria, desde que se lo ganó. Y sabía que esto era un corto muy familiar, es un corto que habla mucho de su familia, de su experiencia como él se define como es un palenquero urbano, dice él. Es su manera de definirse y me parece correcta, me parece respetuosa. Es un hijo de Palenque, nacido en Barranquilla y criado en Barranquilla. Y es su manera él de representar su comunidad palenquera en la ciudad y cómo ha perdido su estudio. Entonces él como director tomó esa decisión, él ya les hablará en la próxima tertulia, de que casi todos los personajes fueran su familia. La protagonista, que creo que es su abuela o su tía, y es su manera de entender esa historia, de interpretarla y de hacerla genuina, de hacerla de él. Entonces son decisiones que, bueno, Jorge me pareció maravilloso porque, digo, no, tiene que ser gente de acá, no puede ser gente de ningún otro lado. Y se hizo un casting, pero con gente de ahí, que sean, que sean palenqueros, que emigraron a la ciudad y que tengan ese sentir. Para él era importante. Para él eso definía mucho su película. Es que creo que precisamente Alejandro lo dijo muy bien al momento de decir de por qué palenqueros y no negros de otros lados. ¿Sí? Y es que esa misma posibilidad de abrirle la puerta y la posibilidad al negro que se cuente a sí mismo, aún cuando el que está detrás es una persona blanca mestiza que tuvo la oportunidad de abrir esa puerta, pero listo, la abro, pero garantizo que los negros también estén allí, los palenqueros estén allí. Entonces creo que va mucho, sí, Yuriel, va mucho digamos, a la posición del director y creo que es algo donde a ti, Yuri, de pronto se te pudo haber salido de las manos porque de alguna manera el seguir insistiendo y asumir esa posición de dejo esa puerta abierta a buscar, aunque sacrifique el tiempo de otra cosa, aunque tengamos que correr de otra cosa. Creo que esa es el punto y creo que es una de las cosas que nos llevó precisamente a crear esta tertulia del Caribe Negro contado o contando lo negro en un lenguaje audiovisual. O sea, cómo son esos retos y esas cosas lo que uno se enfrenta precisamente cuando va a producir sobre los negros para el cine o la televisión. Y es que si están actores que buscamos, los costos que nos acarrea producir respetando las comunidades o buscando realmente generar un impacto correcto. Entonces creo que además de eso y agradeciendo que nos hayan contado sus experiencias, sus posturas y además que las posibilidades dentro de lo que hicieron, porque también es ver que cómo se condiciona uno cuando está de productor o director o cuando estamos en el caso de guionista, que además hay unas cosas de decisiones y otras cosas que influyen, los tiempos, la forma en cómo se financian, los tiempos. O sea, creo que todo eso, las locaciones o los sueños de lo que uno quiere meter con la icotea, que a la final no se logró, pero creo que sí es hacer una reflexión de las responsabilidades que tenemos, y me incluyo porque soy comunicadora, los creadores de contenido al momento de contar al negro y se vuelve algo de cuál es ese esfuerzo que de pronto me va a tocar triplicarme por el mismo condicionamiento histórico que nos han dado a los negros,
que nos van a, que listo, el hecho que los negros no puedan formarse como actores y toda la formación que de pronto condicionó con la niña Emilia, cómo eso se va a repercutir o cómo eso va a impactar en mi producción audiovisual, porque es que las posibilidades o los accesos o el poder formarse no lo tuvieron, y qué tal que hubiese estado en algún lugar del mundo negro del Caribe, esté esa persona esperando ser formada para cumplir un papel, por ejemplo, como el de la niña Emilia. Cabe resaltar aquí en esta conversación de las representaciones negras que si bien estoy de acuerdo en que la pintada de la actriz de repente no fue tan acertada, esta serie yo creo, y sin duda alguna creo que fue el producto o el primer producto o uno de los productos de la televisión colombiana que más representación negra tuvo. El 87% de los actores fueron negros y casi el 90% de la gente que estuvo detrás de cámara era gente afro y del Caribe. Entonces, eso es importante resaltar y nada. Dentro de todo, hubo bastantes Ajá. negros. Y que no fueron estereotipados, eso también fue muy, muy chévere, porque es algo también, o sea, cómo se vuelve las representaciones en los medios, que si bien tenés un protagonista negro, entonces todo esto es estereotipo. Por eso también decía que Alejandro lo dijo muy bien, y es de porque aun cuando fuesen negros, no quiero que sean negros de afuera, quiero que sean negros palenqueros. Entonces, eso, o sea, creo que va también en el sentir y en la posición política de la persona que dirige o que es el responsable de todo eso. Creo que es la clave. Y chévere que por lo menos en otros personajes haya tenido en cuenta, aunque siempre, como siempre hay que mejorar, y creo que eso nos da pie para decir en algún momento inventarnos algo para poder facilitarle el acceso a. Creo que las posibilidades y las cosas que podemos hacer son infinitas, sobre todo en un país como Colombia, que todos los días pasa algo. Yo creo que la niña Emilia fue un gran aprendizaje para este equipo de producción, porque mira que en Don Vivat de Teleislas ya hubo un esfuerzo más profundo en hacer un casting con gente de allá, raizal, y si tú te la viste o se la vieron que los protagonistas eran de allá, y sí hubo un proceso de formación, ahí sí hubo como duraron mucho tiempo formando a los actores naturales que eligieron de allá. Y el protagonista, yo creo que esa serie está en YouTube, la pueden buscar. El protagonista es un chico raizal que creo que no había actuado en ningún lado antes y lo hace muy bien. Entonces creo que las primeras veces siempre son de aprendizaje. En Don Viva se hizo, se llevaron actores nacionales, los personajes que hacían de gente blanca, pero los que eran raizales eran de allá, todos, y fueron formados por el equipo de producción, que es el mismo que hizo Creo que eso es lo que hay que tratar de buscar, y sobre todo en temas como la comunidad, y más cuando se tratan de temas que cuentan lo que somos, porque esa es otra, o sea, es como, listo, si es de pronto una ficción, de una historia, porque esas son discusiones que algo que ahorita mencionaba Viola Davis, Flor, y es que es lo que pelea Viola Davis, porque Viola no puede ser el personaje protagonista de una historia de amor X que normalmente hace Meryl Streep, ¿sí? Porque entonces enmarcarlo en ese estereotipo de ella y no en el de Viola, no poder dar la oportunidad a una negra que entonces haga ese tipo de papeles, por la misma discursos y narrativas que se han construido en torno a las relaciones bonitas. Afrofemina es un portal recién de mujeres negras, recientemente publicaba algo de cómo la mujer blanca la colocaban en la relajación y a la mujer negra en lo fuerte, en la rabia y todo esto. Y es como buscaba en internet que todas las fotografías y todo lo que había en torno a spa, a publicidad sobre spa o contenido sobre spa, eran mujeres blancas. Y todo lo que era sobre rabia eran mujeres negras. Entonces, como también esos estereotipos, esas formas de enmarcarnos en ciertas producciones, siguen reproduciendo, siguen formando la idea de los negros para esto, y entonces cuando llegan y el punto es que cuando entonces lleguen el contar la realidad nuestra, nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras esencias, procurar de pronto tener más cuidado o ver cómo lo que acarrearía contarnos de esa forma. Entonces, no sé si quieran nuestros invitados agregar algo más o los demás asistentes para ir cerrando ya, nos pasamos unos 10 minutos, entonces...
Bueno, de mi parte, Shadia y Yuriet y todos los participantes, agradecer la invitación. Yo creo que una de las razones fundamentales de contar este tipo de historias es seguir generando espacios de memoria. Yo creo que la memoria es un espacio fundamental para nosotros como seres humanos y pues Colombia con todas sus variables y sus dinámicas y sus complejidades pues está plagada para bien de todo tipo de historias poderosas. Me gusta mucho esa frase cuando Yuriel decía hace un rato que las historias lo iban encontrando a uno. Me gusta mucho una frase de una autora que no recuerdo ahora, pero que decía que de pronto las historias son datos con alma. Entonces creo que todas las historias que nosotros contamos en cierta medida es seguir dejando un poquito de alma, un poquito de vida. Yo seguiré haciendo documental, creo que me encantó participar en la ficción, tener a esas 30 personas detrás, que es agobiante y al mismo tiempo una adrenalina tremenda, pero seguiré contando mis historias documentales, que es en lo que más creo, porque seguir contándonos como seres humanos, creo que en cada una de esas historias que estoy contando y que seguiremos contando, estoy yo ahí cerca, estoy yo ahí latente, no solo en las decisiones más básicas y técnicas, sino en todo lo que se cuenta y cómo se cuenta, ¿no? Y esas negociaciones con la participación de la gente del pueblo, todo eso que contábamos. Entonces, nada, agradecerles mucho este espacio. Creo que hacemos historias para esto, para hablar de ellas, para tener una excusa para encontrarnos más en épocas como esta, tan complejas como la del COVID y demás, que nos obliga a esto. Espero que pronto tengamos otro espacio de encuentro, pero con una cerveza en la mano, viendo el morro de fondo, y poder seguir conversando de estos temas que me parecen tan interesantes y que, pues, sin duda, por los comentarios que fueron haciendo, que generan interés para todos nosotros. Entonces, gracias nuevamente por la invitación y por la participación en este sábado, en este A espacio. ti, Alejandro, muchísimas gracias. Yuri. Bueno, yo también quiero agradecerle a todos y a todas los que estuvieron aquí, a Claire, Daniela, Flor, Gustavo, Martín, Santiago y Silvia por estar pendientes. Esto también es construir país, es construir memoria, es aportar al nuevo relato, como yo siempre digo, vamos a escribir la nueva historia. Sí, hay tropiezos en el camino, pero escribámosla porque ya estamos cansados de la misma historia y es esa historia la que crea esos conceptos de que el colombiano es de una manera o es de otra. Esa es ahí una historia de violencia, de homofobia, de misoginia, hay que cambiarla. Y creo que la literatura, el cine, el arte es una manera. Entonces, muchas gracias por estar aquí, a Chadia por invitarme a esta conversación. Un gustazo conocer a Alejandro, no te conocía, y bacanísimo. Las y los abrazo a todos y a todas. Bueno, gracias Yuri, gracias Alejandro por aceptar la invitación, por contar sus experiencias y permitirnos conocerlas, ¿sí? Entenderlas también y reflexionarlas y poder comentar sobre ellas. Gracias a todos y a todos los que asistieron. Recordarles que este espacio es precisamente para eso, para conversar, para tertuliar sobre el ser negro y sobre cómo nos estamos contando y cómo nos estamos viendo de diferentes perspectivas, historia, medios y todo lo que en lo que podamos meternos para hackear el sistema. Gracias nuevamente, gracias por quedarse hasta el final, que eso también es importante. Y nada, esperarlos para el próximo sábado, que vamos a tener la muestra anticipada, que ya están circulando también como una muestra cerrada de alguna manera, de Lumbalú Agonía, un cortometraje sobre la pérdida, sobre la práctica y la pérdida de la tradición del Lumbalú, que es pues, tradicional de las comunidades palenqueras, y que vamos a estar también conversando luego con su director y productor, que es Jorge, un realizador visual de la Universidad Magdalena.